Hoy volvemos a nuestra serie Camino al Magedón con Esaú Rodríguez Delgado, nuestro colaborador y co-creador mejor dicho, del blog versión No, podcast. del blog es todo totalmente tuyo. Buenos días a todos los oyentes, buenas tardes, buenas noches, donde estén escuchando. El blog es tu hija, tu hijo, tu herencia, lo que queramos llamarlo. Yo simplemente pasaba por allí. Pasas por ahí, pero en la versión podcast sí que me ayudaste y me animaste mucho al comienzo, y por eso eres casi cofundador de Ver un Podcast. Todavía no me ha llegado tu cheque, no te quiero decir nada, Francisco. No, ni a mí el de los oyentes todavía. Lo hacemos por amor, yo creo que... Sí, condicionado. Se lo explicamos a la gente qué hora y qué día es hoy. Es domingo 7:30 de la mañana. La gente no se puede creer que los podcasts hagamos estas cosas. Es decir, si te levantas un domingo a las 7:30 de la mañana para grabar un podcast, pues es que te apasiona y nos gusta lo que hacemos, eso está claro. Sí. Tenemos otra opción que era no dormir, entonces preferimos dormir a una hora temprana y madrugar. Pues a las 7:30 de la mañana seguro que ya se estaban moviendo tropas ya casi por las ciudades austriacas, ¿no? Después de que Hitler a las 3 de la mañana diese comienzo a la Operación Otto, que era el comienzo de lo que después se conoce popularmente como el Anschluss, ¿no? La unión, la anexión. Lo que decíamos pero no antes sé si de es el empezar nombre a grabar. auténtico, ¿no? Sí, la palabra es un eufemismo a lo que fue una ocupación militar mutuo propio, porque en verdad aquí no hubo una unión o una anexión, que luego se le quiso dar, como veremos más adelante, pequeño spoiler, un sesgo de legalidad con un plebiscito que ya lo comentamos tú y yo, que la papeleta era un poco graciosa. O sea, Sí. Ya lo veremos más adelante, no quiero adelantar cosas, pero igual de graciosa que el otro plebiscito, que fue el motivo de que Hitler invadiese el país. Sí. Hubo dos plebiscitos, que vamos a hablar de ellos. Sí, hablaremos de los plebiscitos, pero hablaremos, como te he dicho antes que nada, habrá que empezar a hablar de por qué quería Alemania unirse a Austria o por qué quería Austria unirse a Alemania, porque el proceso ha sido mutuo en ambos sentidos, pero quién dirigiera esta unión ha sido siempre muy importante, porque no es lo mismo que yo me una a ti o que tú te unas a mí. Implica una servidumbre, entendámoslo. Pues la idea es, yo creo que para ver un poco, entender el Anschluss, ¿no? O la anexión de Austria y Alemania, hay que ir al siglo XIX y no algo que mucha gente podría pensar o algo más humano, ¿no? Que sería algo tan sencillo como que Hitler era austriaco y no alemán, y podía él ser el máximo motor de esta unión, cuando realmente estaba interesado, pero no era el máximo exponente de esta unión. Algo que tengo que decir que tiene que ver con esto, Esaú, y oyentes, es muy interesante una frase que escuché hace poco, que Austria se lo montó tan bien que nadie recuerda que Hitler era austriaco. Sí, es maravilloso. O sea, usted tiene una gran cantidad de... Le pasa lo mismo con unos cuantos músicos. Es decir, todos furanitos dicen, no, ese era austriaco. No, mire usted era alemán. No, ese era alemán. No, mire usted era austriaco. Tiene la capacidad de que la gente ignore que los malos han sido austríacos y los buenos eran alemanes. En algunos aspectos culturales. Música, sí, efectivamente. Porque hay que recordar que ambos son pueblos alemanes, ¿no? Y entre ellos siempre, digamos, hubo ese deseo, hay que viajar antes al siglo XIX, en el que lo que es la actual Alemania era una serie de, reinos, principados, obispados, muchos de ellos también, ciudades libres. Sí, era el fin del Sacro Imperio Romano. Nos podemos poner en el principio del siglo XIX. Y tenemos el fin del Sacro Imperio Romano y tenemos el comienzo de otro imperio, ¿no? El Imperio Austrohúngaro, que sería también interesante entender que Austria, pese a ser de raíces alemanas, ¿no? Y tener una cultura alemana, también tenía gran conexión con pueblos eslavos, con pueblos mediterráneos, y por eso no estaba interesado en el siglo XIX, ¿no? En la misma versión pangermanista, que podría ser la que interesaba a prusianos o a los alemanes del norte. Y sin olvidar un elemento que es decisivo, que es la religión, ¿no? Básicamente, sí, la religión va a marcar todo el conflicto, no, toda la idea de la anexión. Es decir, hay que entender que Austria es profundamente católica, la Austria por medio histórica, no se haga mito,
pero que incluso la Baviera, que es una parte muy importante de Alemania, el motor financiero y económico de Alemania es católico, y aquí podríamos hacer esa famosa discusión de que los estados católicos económicamente no son importantes, me río mucho yo del estado baviero, pero la Prusia con la que se inició, la que tuvo un mayor conflicto Austria, era profundamente luterana, con lo cual aquí también hay una importancia de, como hemos dicho antes, quién es el que manda o quién es el que anexiona a quién. Sí. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos visiones que fueron, digamos, moviéndose en el siglo XIX, ¿no? Que era la Gran Alemania y la Pequeña Alemania, ¿no? Podemos empezar un poco con lo que es la Gran Alemania, ¿no? Sí, la Gran Alemania surge más o menos cuando se desintegra la Confederación Alemana, después del Sacro Imperio Romano, en el año 1866. Al año siguiente surge el Imperio Austrohúngaro, que ya hablaremos dentro de unos 5 minutillos. Y Austria había querido tener lo que has dicho tú, la Gran Alemania, por la cual todos los alemanes raciales, que es un concepto que ahora parece una barbaridad, para hace 50 o 60 años se tenía en cuenta lo que era ser alemán racial, pues iban a estar bajo un gran Austria alemán, evidentemente con un emperador, un Augsburgo. Esta solución habría incluido, como digo, a los estados alemanes, pero no a los no alemanes. Y aquí pues, había que discutir si la Prusia o si la Schleswig-Holstein, que era la zona norte pegando a Dinamarca, habría que entender quizás qué se entiende por alemán, si es racial, si es cultural, si es de idioma. De idiomas, sí. Lo que siempre, esas discusiones tan absurdas que han tenido los alemanes sobre qué era ser alemán racial o judío racial, ¿verdad? Aquellas barbaridades que se llegaron a escuchar en los años 30. De hecho, mira, en este concepto, ¿no?, de unificación alrededor de Alemania, de Austria, en este caso. De Austria, sí, no, como imperio. También surge un movimiento, ¿no?, que es los movimientos estos revolucionarios de mediados del siglo XIX, que aunque pueden tener un componente republicano, es muy interesante que en alguna ciudad alemana, de la Liga Hanseática, hubo unas revoluciones en las que se enarboló una bandera que ahora nos sonará a todos, ¿no?, que es negro, rojo y amarillo, que es la bandera que ahora es la alemana, ¿no? Pero realmente esta bandera revolucionaria era en la que se usaba la Marina de Guerra austríaca y se empleó como símbolo de esta unidad alemana en torno a Austria. Por eso, posteriormente, la bandera que adoptaría Alemania imperial, que es la que vamos a hablar ahora de la Pequeña Alemania, es la que conocemos un poco de la época también prenazi o nazi, que es la negra, roja y blanca, ¿no? Sí, a mí me hace gracia escuchar la palabra marina austríaca, yo qué sé. Sí. No. De hecho, en el siglo XIX tenían la zona que era de España, toda esa zona de Flandes. Sí, la zona de Croacia, bueno. Sí. No, y Flandes también tenían. Sí, Flandes era la zona alemana, y además tenían un montón de problemas porque nunca han tenido una marina importante. Y tanto así que cuando la guerra contra Schleswig-Holstein, contra los daneses, tuvo que ser Austria que prestase su armada para luchar contra los daneses, que sí tenían una poderosa armada. Sí. Y tuvo esa armada que recorrer todo el Mediterráneo, cruzar el estrecho de Gibraltar y subir para poder apoyar a sus aliados los prusianos. En fin. Ahí está la bandera actual alemana, que sepáis el origen, que es. Bueno, es roja, amarilla y negra. La bandera alemana era roja, negra y blanca, como has dicho tú. Pues el amarillo parece ese color un poco de símbolo de Austria. En los escudos, ¿vale? Pues bueno, tenemos un poco la Gran Alemania en torno al emperador, ¿no? Sí, y eso hubiera incluido, como he dicho, todos los estados alemanes. Pero claro, en este caso, ¿dónde está Prusia? Pues Prusia no hubiera quedado entre los primeros porque, como has comentado antes, es una cuestión de religión. Hubiera ocupado un segundo lugar. En 1866, digamos que esto se soluciona por la forma en que los prusianos tienen que solucionar estas cosas. ¿Cómo solucionan los prusianos todos los problemas? A cañonazos. A cañonazos. Fue la guerra austro-prusiana que, como mucha gente sabe, o deberían saberlo, ganaron los prusianos a los austríacos. Así que el Estado prusiano del gran y genial Otto von Bismarck formó la Confederación del Norte de Alemania, donde estaban todos los estados alemanes, y ahí amplió el poder de Prusia. Posteriormente Bismarck inició o consiguió iniciar, no sé cómo decirlo, habría que hacerlo un día, la guerra franco-prusiana, y ahí consiguió que hasta el reino de Baviera, que hemos dicho que era el más austricista porque era católico, se uniera a ellos, y con la victoria facilísima, fue una victoria, ¿verdad?, fue un paseo militar, que sí se puede decir, sobre el segundo imperio francés, pues la fama de Prusia creció
cómo, no sé, cómo podríamos decirlo. Pero el imperio alemán se basó, como hemos dicho, en el liderazgo de Bismarck, se llamaba el Klein Deutsch, y era lo que has dicho tú, sería la pequeña Alemania frente a esa gran Alemania que habían planteado los austríacos. La Großdeutsch. Sí, esas palabras alemanas que seguramente significan algo muy bonito, pero que de oídas parece que te está declarando la guerra. Sí, sí. Entonces, ¿qué hicieron los austríacos? Como he dicho tú, pues ellos miraron para otro lado, visto que no iban a poderse unir con los alemanes, pues crearon el imperio, el gobierno austrohúngaro, el imperio austrohúngaro, que bajo la égida de Francisco VI, que fue además con el que acabó, o sea, empezó y acabó con el mismo emperador. Esto fue en 1867, es decir, el imperio austrohúngaro no es tan viejo como podemos pensarlo, incluía varios grupos étnicos diferentes, incluyendo, pues como has comentado tú, muchos eslavos, húngaros, grupos étnicos eslavos como croatas, checos, polacos, rusos, serbios, eslovacos, en fin, aquello era incluso italianos y rumanos. Claro, sí. Entonces, pues eso formaba lo que iba a ser el imperio de los Habsburgo, que acabaría en 1818, lo vamos a ver ahora dentro de un segundillo, cuando acaba la guerra y el imperio se desmiembra. La verdad que la historia del imperio austrohúngaro sería muy interesante de escucharla y de explicarla en un día, porque claro, con tanta gente te puedes imaginar la cantidad de idiomas que se hablaban. Sí. De hecho, todo oficial austríaco estaba obligado a saber alemán, húngaro y el idioma de la unidad que le tocase mandar. Sí, y los buques eran una mezcolanza de idiomas. Sí. Y era el italiano de Venecia, el oficial de la Marina de Guerra. ¿Francisco? No, Saúl, sí. Que dime. no sé qué pasó ahí, debieron interrumpir a los chinos. Que estaba hablando del oficial veneciano. Sí, que la Marina de Guerra italiana, austríaca, usaba el véneto, el idioma italiano, como idioma franco de los barcos, porque tenía casi toda la sede mucho en la zona italiana del imperio. Y durante incluso llegaba a un acorazado húngaro, o sea, y durante la Segunda Guerra Mundial el máximo mandatario en Hungría era un almirante, o sea, podemos decir que se produjeron una serie de barbaridades, no sé, como la Armada Boliviana, existen esas cosas. Y una cosita, Saúl, para los oyentes, os recomiendo a todos un libro que tengo reseña en el blog, lo podéis buscar la reseña, Por Dios y por el Kaiser, que es una historia del ejército austrohúngaro, imperial, austriaco y después húngaro, pero del ejército del imperio austriaco, austrohúngaro, como queréis llamarlo, o sea, el imperio germano, desde el año 1518, creo que era, hasta la Segunda Guerra Mundial. Muy recomendable el libro, ¿vale? Recordadlo, Por Dios y por el Kaiser. Bueno, pues cuando se disuelve el imperio austrohúngaro, el 12 de noviembre, pues al día siguiente es declarada la república, desaparecen los Habsburgo, y digamos que ese motivo por el que los austríacos no se querían unificar con Alemania, que podía ser quizás qué hacemos con el emperador, pues había desaparecido. Tanto es así que cuando se establece la República de Austria y se crea su constitución provisional, lo primero que se dice es que la Austria alemana es una república democrática, y su segundo artículo dice la Austria alemana es un componente de la República alemana. Es decir, ellos ya reconocían implícitamente que querían unirse a la Gran Alemania. Me gusta ese contexto de Austria alemana, es decir, como que es Austria, sí, pero que somos alemanes antes que nada. Hay una cosa muy interesante, y es que Hitler era austríaco, como dices tú, pero participó en la guerra con el ejército alemán. Es decir, había una posibilidad racial en que yo sirviese en un ejército con otro sin problema. Tanto así que Hitler llegó a ser canciller de Alemania y no creo que hubo ningún problema legal. No sé. No conozco un componente del mito actual en que una persona de otro país pueda llegar a ser presidente de tu país si no ha nacido ahí. El famoso caso Obama, ¿te acuerdas tú que decían los republicanos que no había nacido en Estados Unidos? Actualmente ninguna persona en Estados Unidos, y creo que en España, tú me dirás... No, en España, creo que sí, que cualquier nacionalizado español podría. Pero nacionalizado, incluyendo una serie de condiciones. Bueno, pues los austríacos querían unirse a Alemania, pero por una razón que no se entiende, y ahora veremos el motivo por qué no entiendo, tanto el Tratado de Versalles como el Tratado de Saint-Germain, porque lo comentamos tú y yo en el último podcast, creo, en el anterior, no hubo un solo Tratado de Versalles. Tratado de paz, perdón. El Versalles es la parte con Alemania, después hubo el de Trianon con Hungría, creo que era, el de Saint-Germain con Austria, sí, fue uno con cada nación. Sí. Exactamente, porque claro, Versalles es el más conocido, pero tuvo Saint-Germain. Bueno, pues tanto Saint-Germain como Versalles, que tú y yo le hablamos, creo que en Versalles venía específicamente, se decía de que no podía haber una unión entre Austria y Alemania.
Sí. Evidentemente, esto era contrario al concepto de las normas de Wilson, ¿verdad? Que habían establecido que toda etnia o que toda raza, como queramos llamarlo, pues tenía derecho a crear su propio Estado. Tanto así que habían surgido Checoslovaquia, la Yugoslavia, en fin, habían seguido una serie de países donde más o menos se habían intentado respetar las razas y las etnias, Sí. pero sin embargo se había negado la creación de un Estado alemán, o un Estado alemán en el amplio sentido de la Sí, palabra. sí. De hecho, Sí, dime, dime. Es interesante. Bueno, tengo uno de los primeros artículos del blog, es uno que se llama El fin del Imperio Austrohúngaro en 3 imágenes, ¿no? Es el fruto yo empecé este blog con trabajos de historia de la carrera y empecé a meterlos aquí. Y Como uno de todos, ellos era, empezamos con claro, trabajos de la justo, universidad, que siempre gustan. justo, y eran 3 imágenes, ¿no? Del fin del Imperio Austrohúngaro. Y la última es bueno, cuando se proclama una república que se llama así, República de Austria-Alemania, Republik Deutsch Österreich, ¿no? Conocida en su época como la Alemania Oriental. Es decir, sí que antes del Tratado de Versalles sí que hubo unos intentos, pero no por parte de los monárquicos, sino de No, no, los... y de los nobles, como he dicho, profundamente católicos. Claro, esto es parte digamos, de la parte de la izquierda, los socialdemócratas sobre todo, que buscaban una unión con Austria, con Alemania en lo político, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después llega el acuerdo de Saint-Germain y el de Versalles que lo prohíben, ¿vale? Pero sí que hay que recordar que ese intento de unión es republicano y es de izquierdas, ¿vale? Porque la parte más conservadora de Austria siempre temió lo que ellos llamaban a los luteranos, ¿no? A los herejes, ¿no? Y nunca quiso una unión directa, como iremos viendo a lo largo de este podcast. Bueno, tanto es así, y la gente dirá, bueno, que exagerado con el tema religión. No, 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 vamos a ver. En la Europa de la entreguerra surgen varias dictaduras, pero es que en la zona centro surge una dictadura nacional católica. Sí. Y perdonad que lo tengo que decir así. O sea, lo que hubo en Austria en los años 20 y 30 El era nacionalcatolicismo, sí. exactamente, había un partido social cristiano que disolvió, digamos, estableció una especie de dictadura. Estaba gobernada por los grandes dirigentes, como he dicho, la familia, los nobles, para entendernos, ¿Mm? y mandaban sobre eso. Pero es que no es una novedad, porque cuando se disuelve Checoslovaquia, el Estado eslovaco también fue un Estado nacional católico que luchó con Alemania contra la Unión Soviética. Es decir, que no era una situación extraña. Bueno, Se parecía más, la Austria se podía parecer más quizás a la Italia mussoliniana que mucho más que a la Alemania nazi. Porque de hecho, la era Alemania nazi, sí, dime. un régimen corporativista. Pero es interesante explicar en 2 palabras o 3 cómo se produce este fenómeno, ¿no? Por favor, sí, cuéntame. El fenómeno de Austria, hay que entender que con la caída de Saint-Germain, el ejército austriaco, el Bundesheer, estaba limitado a 30.000 soldados, una cosa bastante mínima. Y seguramente mucho de caballería, como vimos tú y yo, ¿verdad? Sí, y en caso de Austria algún barco. Os dejamos vuestra armada. Justo. Y los austríacos en este caso tenían que hacer defensa no de Alemania, no de Italia, sino de las ansias de los eslavos, ¿no? Aquí tenemos como Hungría quería parte de los territorios austriacos, la actual Checoslovaquia, la Checoslovaquia de la época también deseaba anexionar este territorio, Yugoslavia lo poco que tenía en contacto con ellos también. Por lo tanto, Austria se veía rodeada con un ejército casi ridículo, porque de los 30.000, aunque os parezca raro, durante épocas no cubrió los 30.000 porque la gente no quería ser soldado en el ejército y tenía llamamientos a filas y llegó solo en 1928 a tener 21.000 soldados. A ver, si no había una carrera profesional, como pasaba con Alemania, poca gente quería meterse en el ejército. Claro. Y entonces sucede que lo que estuvimos hablando en otro capítulo de Armagedón, que era de los Freikorps, en la zona austriaca sucede lo mismo. Aparecen unos Freikorps que se llama la milicia Heimwehr. Los Heimwehr, efectivamente. Que es una especie de fuerza paramilitar que se dedica a la defensa del territorio con mayor efectividad incluso que el ejército. Y después también tenía, por el otro lado, los socialdemócratas, otra milicia que eran los Schutzbund, Liga de Defensa, que se dedicaban también a la defensa del territorio y en los ratos libres a luchar contra los Heimwehr, ¿no? Es decir, tenemos unas tropas que cuando
había un enemigo externo, luchaban contra ese enemigo externo, pero una vez que se tranquilizaron las fronteras, luchaban entre ellos. Entonces, la democracia de los años 20 era un poco peculiar. Sí que había ese partido que estábamos hablando, el social cristiano, que es interesante que entendáis que usaba como de código de conducta la Rerum Novarum, Sí, la encíclica papal, ¿verdad? la encíclica papal de los derechos de los trabajadores, ¿no? Es decir, es una versión socialista, pero no basada en un marxismo, sino basada en el humanismo cristiano. Y después, claro, en lo político, aquí es cuando empieza a surgir la tendencia europea hacia los autoritarismos, ¿no? Al principio era una versión democrática, bueno, peculiar, ¿no? Pero a partir de 1930, el Partido Social Cristiano se une con los elementos estos del Heimberg, ¿no? Que eran un poquitín más tendentes a una extrema derecha, y se unen en una especie de partido único, muy parecido al que genera Primo de Rivera en España, que se llama el Frente Patriótico, Vaterlandische Front, ¿no? Es Sí, el Frente no son muy Patriótico. originales en este momento en Europa los nombres de los No, partidos. no, 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 son todos muy parecidos, sí, 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 sí. sí, sí. De hecho, este Frente Patriótico se convierte en una especie de partido único, en el que casi es obligado a pertenecer si quieres formar parte del ejército, de la O policía. Es muy seguramente ser parecido. funcionario, como pasaba en Sí, sí, algunos justo, sí, estados. lo mismo, sí, sí. Y este va tomando el poder poco a poco y, bueno, después hablaremos de Dollfuss, que es el fundador, o creador. Sí, su Y, sucesor, y hay Schuning, una... ¿no? Lo vamos a llamar Schuning, no Schuning. Schuning, sí, para los Schuning. amigos, sí. Porque yo el nombre no sé decirlo. Y después vamos viviendo una especie de golpe de Estado, una guerra civil, y se convierte en una dictadura. Pero lo importante, que para este frente patriótico era tan enemigo suyo los socialistas, los socialdemócratas o comunistas, que no se definían así el término, ¿vale? En aquella época, como los pardos, ¿no? Ahí digamos que el país estaba dividido entre rojos, ¿no? Que serían los socialdemócratas, los pardos, que serían los nazis austriacos, que, bueno, sabes, iremos viendo cómo va su radicalización, y los negros, ¿no? Que serían estos hombres del Frente Patriótico Social Católico, ¿vale? Es muy importante esta división, ¿vale? Y ahora ya seguimos con un poco, ¿no? Austria, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el Además, como oyente... hemos dicho, Austria tenía hasta el apoyo del Partido Fascista Italiano, Sí, sí. porque Mussolini pensaba que si, y además con toda la lógica, dice, si Hitler se anexiona en Austria en algún momento dado, luego me va a pedir la parte austríaca italiana, que Claro, sabes que claro. después de la Gran Guerra pues hubo un proceso muy extraño ahí de territorios italianos recuperados o austríacos arrebatados por los italianos, que si es mío, que si es tuyo, y Sí. hasta que no tuvo el juramento, la verdad es que fijarse en un juramento de Hitler, no sé, es como creerse a un niño, de que Sí, no iba sí. a pedirle o reclamarle nada, es cuando Austria, digamos Italia, apoyó más posteriormente la anexión de Alemania de Austria. Pero Sí, sí. tenía eso, y de estos son capaces en cualquier momento de decirme, oye, devuélveme lo que nos quitaste en el 19. Sí. Y bueno, vamos un poco, yo creo que Vamos a hablar ya... de los pardos, quizá, como dices tú, Eso, de justo. dónde Sí, sí. surgen y por qué están ahí. A ver, ellos surgen casi al amparo de su partido. Recordamos que el partido nazi surge aproximadamente en el año 19 ya. Hitler es cuando se hace miembro del partido. Recuerdo que tenía el número 55 del carné, o sea que Sí, era un sí. partido muy minoritario. En aquel momento luego se llamaría Partido Nacional Socialista y surge sobre todo a partir de eso, de los años 23 y demás. Y en los años 30 pues surge el partido nazi austríaco un poquillo antes, pero digamos que su carrera a nivel política es mínima, es decir, no consigue ningún escaño, pero es verdad que al albor de sus colegas alemanes, que seguramente pues Sí, estaban sí. insuflando dinero, pues iba creciendo. Y crecía sobre todo porque incluso en el Mein Kampf Hitler hablaba desde el principio de la unificación de la Gran Alemania, de la Gran Alemania Sí, sí. racial. Y ahí hablaba de austríacos, alemanes austríacos, alemanes polacos, alemanes checos. Es decir, no podemos decir, como siempre hemos dicho desde el principio de esta saga, que Hitler no lo hubiera advertido. Él Estaba todo en hablaba. su libro. Sí, sí, estaba todo en su libro. O sea, Sí, oye, sí. yo creo que esto es tan absurdo como el golpe como la Revolución Mexicana, en el sentido, ¿te acuerdas que lo hacíamos el otro día en el grupo de Belumarti, que fue una de las pocas donde se avisaba del día y la hora en que empezaba la revolución? Pues podemos decir que los planes de Hitler estaban escritos. O sea, nadie puede decir, no, es que no esperábamos, no, mire usted. La zona de ampliación al este estaba planteada
perfectamente en su libro. Bueno, pues como digo, Hitler había planteado en su Mein Kampf la idea de una gran Alemania unida a los austríacos alemanes. De hecho, Saúl, una cosita, esto no estaba solo en su libro. El primer discurso que dio, que le hizo ser famoso entre esos 4 amigos, no 5, que se reunían en una cervecería allí en Alemania, era un discurso, un reto, una especie de reto de debate, ¿no? Que era la anexión entre el sur de Alemania, entiendo que sería la zona más católica de Alemania. La Baviera, digamos. Baviera y los territorios un poco a lo mejor del Rin y tal, con Austria, y él defendió en su discurso, que le hizo famoso, contra un profesor que había allí, un tío sabio que había en el bar, listo, ¿no? Del bar, que sería el profesor Baumann. Un cuñado. Sí, un cuñado, pero no, pero debe tener estudios de verdad. Que estaba ahí en la cervecería, el profesor Baumann, que él decía que era mejor unir Baviera porque estamos hablando que Hitler comenzó en la zona bávara, con Austria, y Hitler defendió, no, la gran Alemania con Austria, que sería lo que después hablaría en su libro Mein Kampf, ¿no? Pero ya lo dijo en la cervecería también. Sí, no, sí, la idea estaba clara, es decir, si él mismo era austríaco, si estábamos hablando de que no era algo que no les fuese extraño. Bien, sí. Bueno, pues incluso llegó un momento en el año 33, las elecciones del 5 de marzo del 33, en que se permitió a los austríacos votar en las elecciones generales alemanas. No sé exactamente eso, qué sesgo tendría de que, oye, ¿en qué lista voto? ¿No? O sea, con mi DNI voto donde sea, me da igual. Yo lo que sé que hubo fletados autobuses y trenes y todo, o sea, de austríacos para votar. Sí. O sea, quiere decir, había sobre todo en las zonas de fronterizas, pues un gran porcentaje de la población pro-Anschluss, si podemos llamarlo así. Así que nada, fueron votados y quizá los nazis austríacos, muy crecidos, pensando que eran más de lo que pensaban, y también yo creo que intentando conseguir su propia independencia, que todo partido político que depende de otras siempre intenta eso, intentaron un golpe de Estado asesinando al presidente, al Adolfus. Pero, bueno, ¿sabes cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo lo apodaba? ¿Cómo? Dime. El canciller de bolsillo. ¿Puedes explicarlo? Era el apodo, porque medía 1,40 m. Y el apodo, no, es el apodo que le daban en la época, el canciller de bolsillo. Vamos, como si Hitler fuera más alto. Eso, justo, no, le ven 1,50 m. Pero sí, lo llaman así, y es verdad que en las fotos es muy pequeñín este hombre. Pero a pesar de eso, sí que fue un hombre, podemos decir, de bolsillo, pero de hierro. Es decir, se negó por activa y pasiva a negociar con los nazis. Que eso después llevó también un poco una visión edulcorada, ¿no? de su mandato, como se enfrentó a los nazis duramente, por una cosa que, por ejemplo, es importante entender. Hitler está en el poder, comienza también como una especie de paganismo religioso, las SS, ¿no? Que eso para los católicos austríacos era lo que era, ¿no? Casi un pacto con el diablo. Y entonces él sí que se negaba completamente. Y la muerte de él, aunque hayas dicho que fue un fracaso, a lo mejor el golpe de Estado. Sí, porque intentaron entrar en el palacio, sí. Y fue saliendo, huyendo, digamos, fue asesinado por estos miembros. Pero al final falló, todo el plan falló. Y es importante escuchar que esto se une todo, ¿no? Estos eran miembros de las SS austriacas, disfrazados de soldados austriacos del Bundesheer, pero es importante que este fracaso del golpe en Viena, o en Austria, se une a dos cosas. En primer lugar, el exilio de nazis austriacos en Alemania. Que muy bien acogido, que estuvieron allí. Sí, montaron un buen chiringuito. Una unidad militar que en teoría iba a ser una división, que era la Liga Austriaca, de voluntarios nazis que iban a ser armados por las SS y ellos invadir el territorio austriaco como una especie de vallaco chinos, ¿no? Sí, esa sería la mejor explicación. Sí. La idea era esa. Lo que pasa es que Hitler nunca estuvo de acuerdo a ese tipo de actuación, era más bien algo que estaba organizando las SA, y hay que unirlo todo a algo que sucedió este año, ¿no? En 34, que fue la noche de los cuchillos largos. Entonces, los austriacos nazis eran casi todos de las SA. Entonces, tú lo has dicho, eran pardos. Eran pardos, justo. Acabaron, digamos, con las élites de las SA, pero los pocos que quedaron, élites o soldados voluntarios, ¿no? De las SA, de las Sturmabteilung, ¿no? Tropas de asalto, que quedaron en territorio austriaco, no se unieron a los que dieron el golpe, porque dijeron que era cosa de las SS y que para que llevase el honor las SS ellos no iban a participar, y se quedaron cortos de efectivos también por eso, porque parte de los nazis austriacos no se unieron a lo que estaban organizando los SS.
porque, bueno, ya sabemos las visiones distintas, ¿no? Las SA eran más, a lo mejor, proclives a una revolución socialista, nacional, ¿vale? Pero socialista, mientras que Hitler se fue tendiendo hacia a la Los burguesía. SA eran más pro partido, para entendernos. Sí, 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 pero Tenían pro su partido idea revolucionario. de por qué el partido había surgido, cuál era su justo. fin, la destrucción del Estado tal como está reconocido. Quizás aquí podríamos entrar a discutir también el tema de los falangistas Sí, lo mismo, y luego los posteriores, los famosos camisas nuevas y camisas viejas. Es decir, lo mismo, siempre, es siempre ocurre en todos los partidos. Los que Sí. llaman los clásicos, los duros, las bases, y los que vienen los renovadores, y siempre hay esos choques. Lo que pasa es que Hitler, pues en un asunto un poquillo más rápido que otros partidos, lo que hace es que en vez de echarlos del partido se los carga. Sí, lo mismo, eso, justo. Se los cargó y en este golpe austriaco es lo que pasó. Los seguidores de la SA no se unieron a los golpistas y el fracaso fue claro porque no tenían medios para tomar un país, pero sí que lograron la muerte del canciller, ¿no? Sí, fueron evidentemente prohibidos, como has dicho tú, escaparon a Alemania, pero desde allí siguieron haciendo atentados terroristas, fíjate tú, se calculan más de 800 muertos en los siguientes 4 años, del año 34 al 38. El sucesor de Dollfuss fue, quien hemos dicho, Schünig, vamos a llamarlo Schünig. Sí, para los amigos. Bueno, pues evidentemente Schünig, viendo la que se le venía, pues rápidamente pues ordenó reprimir al partido nazi, atacó, digamos, a cualquier, bueno, tanto a los nazis como a los socialdemócratas. En ese momento yo creo que una persona ya empieza a ver enemigos en todos lados y los manda, incluso creó campos de internamiento, eufemismo para lo que luego se llamaron en Alemania campos de concentración. Y este austrofascismo que hemos dicho antes, este fascismo austríaco, pues empezó a centrarse sobre todo en la población en la importancia de Austria frente a Alemania. Es decir, ellos eran alemanes sí, pero superiores. Es un concepto racial que nunca nos puede olvidar. Y que ellos eran mucho mejor que la Alemania, a la que acusaban, como bien has dicho tú, pues ya de oscurantista, de estar siguiendo religiones paganas, te puedes imaginar todo lo que sea. Pero claro, el problema que tenía Austria es que después de la crisis que nos hemos comentado, la crisis del 29, pues su economía estaba muy tocada. Porque claro, cuando se disolvió el Imperio Austrohúngaro, pues ahí se disolvió todo y, por ejemplo, las principales industrias habían quedado en el lado checo, los recursos habían quedado así. Austria era importante quizás por las materias primas que tenía y que eran importantes para Alemania. Goering quería las materias primas. Evidentemente, hablaremos dentro de un ratillo de Goering y su plan cuatrienal, que ya estaba empezando en el año 36, y el plan cuatrienal famoso de Goering pues necesitaba de muchas materias primas que no contaba Alemania, o que si las tenía no quería pagar por ellas. Claro, es mejor cogerlas. Hombre, mucho mejor, hombre, mucho dónde va a parar. Y de hecho, empieza, bueno, el Schünig a generar un poco una mayor centralización del Estado. Sí que este genera un poco más el corporativismo, lo lleva más extremo que su antecesor. Pero sí que abre un poco una vía de negociación con los nazis, les deja participar en el Parlamento con algún escaño posteriormente. Y hay una entrevista muy famosa en la casa del Nido del Águila, en la que Hitler, digamos, intenta acercar, ¿no?, o negociar con Schünig un poco lo que podríamos ir viendo una no anexión, sino una mayor, una especie de unión sí, una unión aduanera, eso, justo, muy típica entre estados, que me parece lo que se llamaría, lo que Goering quería como un espacio económico. Es decir, vamos a quitar las aduanas, que quizá de ahí surge la Unión Europea, la gente no lo sabe, pero surge a través del Tratado de Acero y Carbón entre el Benelux, Alemania y Francia, porque al final lo que se buscamos siempre es la economía. La economía es lo que salva la diferencia entre estados. De hecho, la entrevista es interesante porque se hace en el Berghof, ¿no? En la casa esa que tenía Hitler preciosa, allá arriba, lo alto de la montaña, sí. En el Tirol. Y ahí hace una escenografía de Hitler interesante, ¿no? Vamos a hablar aquí de la económica. Que me las palomitas, por favor. Y lo he oído de segundas y a ver si lo escuchas. En la misma sala en la que está Hitler y Schünig, en vez de estar los diplomáticos hablando a lo mejor de economía, fronteras, aranceles, lo que fuese, está Hitler al lado de él, Keitel, Sperrel y von Reichenau, como dándole una especie de, mira, chavalín, que aquí tengo el Estado Mayor de la Wehrmacht al lado mío, por si acaso crees que tú me vas a ganar con tu ejército, ¿no? Entonces empieza a presionar y Hitler le dice una frase, algo así: ¿desea hacer de Austria una segunda España? Porque estamos justo en la Guerra Civil Española, ¿no? Y esa pregunta
Tiene mala leche. La pregunta tiene mala leche. Muy mala idea. Sí. A Schunning empieza que se empiece a preocupar y empiece a aceptar ciertas solicitudes, ¿no? La primera solicitud es la dimisión del ministro de Interior y la elección de un nazi moderado, austriaco, nazi moderado. Lo estaba escuchando y me estaba chirriando los oídos, pero bueno, sí, nazi moderado, como Arthur Seyss-Inquart, como ministro de Interior. Entonces el Schunning más o menos firma y bueno, acepta, ¿no? Quitar a su ministro. Y después también cuando llega a Austria, tú imagínate que dice, sí, cojo a este nazi moderado. Bueno, no lo has comentado, yo pensaba que iba a decirlo, pero sabes que llegó escondido, disfrazado como que se iba a esquiar. Bueno, eso, claro, eso no lo sabía, ¿no? Pues eso es muy gracioso porque como no quería dar pie a sus enemigos para saber, él fue disfrazado con la ropa de esquiador, digamos que decía que iba a esquiar, pero nadie sabía que iba a tener una reunión, por eso él no iba acompañado de nadie, iba él solo. Pero Hitler era muy efectista, te voy a robar 2 minutos, era muy efectivo hasta. Su gran cancillería durante la guerra o antes de la guerra había sido creada por Albert Speer y es muy famosa porque tenía grandes pasillos muy largos, donde la gente tenía que estar mucho tiempo andando y eso daba una sensación de poderío. Pero además, si lo flanqueas con una guardia de la SS, de cuyos metros, creo que medía, como mínimo esa guardia de medio 1,90 m, con su uniforme negro, su fusil terciado, era todo muy efectista para que la persona cada vez se viese menos. Y entraba en el despacho de Hitler, que tenía como 200 o 300 metros cuadrados, o sea, era una barbaridad, te perdías, o sea, tu sensación era de soy una mierda comparado con lo que me estoy enfrentando, ¿vale? ¿Verdad? Y es lo que dices tú, aquí además este hombre, lo que dices tú, un tiempo tuvieron solo. Tuvo una gran presión psicológica porque para que este hombre firmase la destitución, previamente Hitler, pues lo que dices tú, lo tuvo paseando yo los oficiales, le pasaban plano, de vez en cuando entraba uno y decía, oye, que las tropas están preparadas, es decir, estuvieron, aunque luego posteriormente se utilizaría, pero que lo tuvieron presionando bien en lo psicológico y él cayó en todos los trucos que le hicieron. Bueno, pues este hombre, Schunning, al parecer dice que sí al ministro de Interior, al candidato al ministro de Interior, pero claro, llega a Italia y con la excusa... A Italia, Austria. A Austria, y allí ya se da cuenta que se la han metido. Claro. Sí, ahí se habla con sus compañeros y sobre todo con el presidente de Austria, porque él era el canciller y había un presidente, Wilhelm Miklas, el que le dice que no pongamos a ese nazi moderado de ministro de Interior, y comienza esa negativa, ¿no? Pero Hitler, cumpliendo un poco lo que había hablado ahí en el Berghof, sí que destituye al líder nazi en Austria, el Leopold, que era uno de los que más movía lo de la anexión, y esa sustitución era para un poco calmar, ¿no?, a los austriacos de que con este pacto no iba a haber anexión. Pero bueno, a la vez, esto es muy típico ya, un poco ya, empieza a mover a Canaris, ¿no?, para que empiece a manejar información, a tomar ya una serie de planos de invasión, pero bueno, es sobre el papel, no hay todavía nada. Sí, bueno, siempre se ha dicho que todos los estados mayores tienen planes de invasión de cualquier sitio o cualquier... Sí. Ya hablaremos un poquitín del plan de invasión de Austria en el momento. ¿Y qué sucede? Que aparecen ya... esos rumores, ¿no?, de que la Legión Austriaca ya está movilizada, que tiene 120.000 soldados la Legión Austriaca. Eso es más que austríacos había en Alemania. No, más que incluso soldados alemanes. Porque bueno, en este momento 120.000, sí, ya se había roto el Tratado de Versalles, había más ya, pero 120.000 es mucho, ¿eh? De hecho, empieza a haber lo que en alemán se dice Funkspion, un juego de radio, ¿no? Esta contaminación acústica, empieza a haber emisoras nazis hablando de movimientos. Sí, Goebbels fue maravilloso en esta década. Ahí empieza a haber ya una guerra de propaganda, una guerra de un movimiento de, como digamos, clandestino de mensajes entre las SA y las SS para hacer esa invasión. Todo eso lleva a un poco el caldo de cultivo, ¿no?, a que ya Hitler ya el 20 de febrero comienza a hablar un poco de esa unión, ¿no? Y, por ejemplo, hay unas frases aquí... Sí, lo tengo aquí delante, siquiera la leo yo. Dice que se dirigió a los alemanes que vivían tanto en Austria como en Checoslovaquia y decía así: el Reich alemán ya no está dispuesto a tolerar la supresión de 10 millones de alemanes a través de sus fronteras. Es decir, volvemos otra vez a la idea racial y a que había alemanes que estaban en otros países, parece que estaban como subyugados, de verdad. Sí. Es muy gracioso porque hasta que él llega nadie se había dado cuenta de esa situación de subyugamiento, pero es que una mentira repetida 1000 veces, o ahora llamamos las fake news, pues
Y en aquella época donde no había modo de contrastar la noticia, pues... Bueno, y ahora hay modo, pero no hay ganas. Exactamente. Tenemos que el canciller y el presidente, ¿no? Ya dicen que no a lo que habían hablado en el Nido del Águila. Y el 24 de febrero, nada, estamos hablando 4 días después del discurso de Hitler que da en el Parlamento, el Reichstag, ¿no? Pidiendo la unión de todos los alemanes. Sumin da un discurso en el Parlamento austriaco, que bueno, el Parlamento tenía poco, porque estamos viendo que era una especie de Eran los dictadura, suyos, ¿no? y poco más. Eso, justo más, sí. Da un discurso y la gente empieza a gritar Rot, Weiß, Rot, bis den Tod, o sea, rojo y blanco y rojo, hasta la muerte. Es decir, que quede bien claro que somos austriacos, rojo, blanco, rojo, hasta la muerte. Sí, no, iba a decir otro que iba a ser alemán, coño. Eso, justo, sí. Eso, digamos, los miembros de este partido único, socialdemócrata, ¿no? Socialcristiano, desean seguir siendo independientes, no ser anexionados, ni unidos, ni forzados a participar, ¿no? en esta gran Alemania, ¿no? Al grito de la bandera austriaca, ¿no? Rojo, blanco, rojo. ¿Y qué sucede? Que Sumin necesita reforzar su mensaje de unión, ¿no? Y él tiene claro que Mussolini le va a apoyar. Lo que no tiene bien claro es que los garantes, ¿no? de la democracia, los garantes de la libertad de los pueblos, los garantes de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Estados Unidos, los aliados, los aliados. Sí, los que habían dejado que Alemania ocupase Renania, el Ruhr y todo aquello. Los amigos de la paz, ¿no? Que mantuvieron la paz violentando los tratados, ¿no? Pues él sabía que a lo mejor no iba a tener un apoyo directo de Francia ni en Gran Bretaña, pero al parecer algo se filtró de que, bueno, que esta vez iban a parar a Hitler si invadía violentamente Austria, ¿no? Entonces, ahora sí, esta vez sí. Entonces, los progresos austriacos se vinieron arriba. Se vinieron arriba, tenían un ejército ridículo. 30.000 soldados, que ya te digo yo, que nunca llegaban a 30.000, y les permitieron a los aliados ampliar, creo que 8.000 más. 38.000 frente a un ejército alemán que yo creo que en este momento ya andaba por el 500.000 o más de soldados. Sí, la Luftwaffe ya había sido creada, sí. Oficialmente la Armada, ahora ha terminado recientemente las memorias del Reider, la Armada ya era otra cosa. Alemania había invertido mucho, y volvemos a ver el plan cuatrienal, en el desarrollo económico, pero sin tener con qué pagarlo, que eso quizás sea el motivo, otro de los motivos que no hemos dicho del Ausflug austriaco. Bueno, podemos decirlo ahora mismo porque sí que viene a cuento para después un poco ya seguir con el hilo. Vamos a ver, la economía alemana era depredadora, es decir, se basaba, cuando Hitler llega empieza a hacer un montón de obras, que es quizás la estrategia de todos los países de los años 30 contra la depresión, pero eso hay que pagarlo. Y hay que pagarlo, porque si no... y entonces empezó a endeudarse a un nivel nunca visto, tanto que el gobernador del banco dimitió porque le decía que él no seguía firmando aquellos cheques en blanco. Entonces Alemania se planteó la opción de que lo que necesitaba era pues los elementos, lo que hemos dicho, las minas de los otros países, pero también el oro de los otros países. Y aunque sea un pequeño spoiler, cuando los alemanes entraron en Austria, lo primero que fueron fue el Banco Central de Viena, por el oro. Igual que hicieron en Checoslovaquia, igual que hicieron en Polonia, igual que hicieron en todos los demás países. Era un Estado que se basaba en gastar más de lo que tenía y confiar en que posteriormente pues ya saldría el dinero de algún sitio, ¿vale? Incluso cuando estaban con los judíos, pues era un plan de usurpación, de canibalización de todos los elementos judíos, tanto sus bancos, sus cuentas bancarias, como todas sus propiedades. Es decir, que no nos sorprenda. Pero es que el mismo Juncker perdió su empresa a manos de los alemanes. Y aquí no se salvaba a nadie. Que estuvieran contra mía, pues nacionalizábamos la empresa y hacer puñeta. Así que uno de los planes, aparte de este momento tan pletórico, tan bonito de la unión de los grandes alemanes, era: queremos las minas, las diferentes minas que tenían los austríacos, y queremos el oro que había en Viena, que era casi tan importante como las reservas que tenía el gobierno alemán en Berlín. Y ahí tenemos estabas hablando de cómo cómo intentaron, ¿no? Los austríacos defenderse, ¿no? Entonces, al parecer, Schüning habla con Mussolini, que era su aliado. Hay que recordar que Hitler y Mussolini en este momento no tienen una relación, no hay todavía el triple eje firmado, digamos la alianza, como era aquella, anticomité, no está todavía pactado, y
y Mussolini está justo un poquitín después de la invasión de Etiopía en su mejor momento, ¿no? Entonces... ha debilitado a Alemania para poder llevar a cabo esa invasión, porque, claro, lo que era el Estado... a la Unión de Naciones, pues le había criticado, le habían iniciado una especie como de boicot por la ocupación violenta de la Etiopía. Y entonces aquí Mussolini todavía sigue siendo amigo de Austria, pero ya claro, ya empieza un poquitín a acercarse a Hitler, y esto hace que a la pregunta que le va a hacer Schwinning es la siguiente: voy a pedir a mi pueblo que firme, o que vote, mejor dicho, que quieren ser un país independiente. Es una pregunta un poco, si me entendéis, desde el punto de vista absurda, ¿no? Porque es un país ya democrático que pregunta... democrático, perdón. Bueno, democrático ya un Estado autónomo. Autónomo, eso. Un país soberano, independiente, que pregunta a su pueblo si quieren seguir siendo independientes. Es decir, lo que va a hacer es una especie de plebiscito, que es un término interesante, no es un plebiscito con un referéndum, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Uno es vinculante o no? Justo. El plebiscito creo que es vinculante y el referéndum no. Pero bueno, al revés, el referéndum es vinculante y el plebiscito no. Pero sobre todo el plebiscito, esto es igual. Franco hacía plebiscitos, no hacía referéndum. De hecho, Franco hizo un plebiscito que muy pocos españoles se acuerdan. En los años 50, Franco preguntó si querían los españoles que él siguiese siendo el presidente de España. Algo así, hizo un plebiscito. Pues poca gente se acordará, pero creo que el 100% dijo que sí o así. No, hubo alguno que no. De confundido, pero... es parecido a lo que va a pasar aquí, ¿vale? Austriaco es parecido al que tú dices después que hacen los alemanes en Austria, ¿vale? Es una papeleta en la que está escrita la siguiente frase: ¿está usted a favor de una Austria libre y alemana, independiente y social, cristiana y unida? O sea, larga pregunta. ¿Hay opciones de decir una cosa sí y otra cosa no? No, esto es parecido... o todo nada, ¿no? No quiero meter política, pero antes de que hubiese esta polémica en Cataluña con el referéndum y tal, hace ya unos años, el modelo que se había propuesto de papeleta, hace unos 8 años, 9, era: ¿estás a favor de una Cataluña independiente? Sí y no. Pues si decías que sí, había como 2 preguntas más: si estaba unida a España o no estaba unida a España, y algo más. Era una especie de papeleta múltiple, ¿vale? Digo porque los plebiscitos, claro, cuando haces una pregunta tan larga, tienes que decir sí o no o algo no. Sí, ¿no? Es decir, si tú preguntas: ¿estás a favor de una Austria libre? Sí. ¿Y Alemania? Pues no, pues yo soy eslavo. Y sí a que sea independiente, pero no a que sea social y cristiano, ¿no? Entonces, exactamente, es un incordio. Es como cuando los partidos políticos o los sindicatos, yo que he tenido relación, empiezan a... Vamos a firmar perdón un segundito, vamos a hacer una declaración. Entonces sacan el documento y empiezan: sí, pero se quita estas líneas. Sí, pero se añade estas líneas. Claro. Y muchas veces las peleas de los partidos políticos o de los sindicatos de cualquier organización es: sí, si quitas esto, o si no quitas. Y claro, muchas veces dicen: no ha apoyado no ha apoyado porque en esa línea dice... Hay eso, justo, sí, pues esto es lo mismo. Es decir, aquí hace una pregunta, un órdago, ¿no? Es decir, no es que quieres una Austria libre, si la quieras con el régimen actual, con la visión cristiana, ¿no? Pues esta es la pregunta: ¿está usted a favor de una Austria libre y alemana, independiente y social, cristiana y unida? Y esto solo con un sí puesto, en grande, sí. Bueno, eso se celebraría el 13 de marzo y, bueno, lo vas a decir tú, ¿no? El 11 Hitler dijo que... Eso, justo. Pero un sí grande, sin opción de poner no. O sea, sí, luego me toca a mí contar el plebiscito. El otro, sí. Vale, luego lo cuento yo. No hay no. ¿Y qué pasa? Que esto, lo gracioso, no se iba a una mesa electoral y se entregaba en una urna. Bueno, ya sea una urna o lo que quieras, ¿no? No. Iban unos funcionarios del partido Frente Patriótico a tu casa, te cogían el papel. Y ya te veían, mira, lo cogió el de la calle tal, votó que no a boli. Entonces, ¿qué pasa? Que te lo podían rellenar ellos mismos, ¿no? Dice: mira, yo no sé por qué, pero sí, ya. Este plebiscito, aparte, hubo debates, ¿no? De quién iba a votarlo, ¿no? Entonces, había un problema, que en Austria los más jóvenes, los que habían nacido, digamos, después de la Primera Guerra Mundial o en esa época, eran casi todos fervorosos nazis, ¿no? Entonces, el Frente Patriótico se dio cuenta y aumentó la edad de votación hasta los 24 años.
No, para no está que mal. Hitler no creo está que bien. bajarlo a los 16, o sea que no Claro, está mal. claro, pero es que Hitler, claro, Hitler sabía cuál era su target. Él no iban a votarle muchos católicos conservadores de 60 años. Entonces él bajó a los 16, que es lo que los austríacos estos de Simling, de Suni, subieron a los 24. Es decir, para que veas un poco, cuando hablamos de subir o bajar la edad de votación, es porque hay gente que sabe perfectamente el público objetivo de su voto, En ¿no? Estados Unidos creo que pasa lo mismo, pero con aquella zona donde no quieres que te voten, pues directamente quitas la mesa, la pones a hacer puñetas de un Bueno, barrio que claro. no quieres exactamente. O sea, mueve las mesas. Sí. Quizás el mejor sistema es el español. Tenemos las mesas bien En distribuidas. los colegios y En los colegios, donde normalmente los colegios son un Sí. sitio que está cercano a una población y punto y pelota. Sí. E imaginémonos que dijéramos, no, mira, ahora en tal barrio no vamos a poner mesa, vamos a poner en la otra punta de la ciudad, que es donde me van a votar más a mí. Pues, para que la gente se dé un poco de idea del juego del que estamos hablando. Sí, pues este referéndum se habla, ¿no? Estamos hablando ya del día 10 de marzo y se iba a votar el día 13 de marzo. Claro, y cuando Hitler ve esto, mira lo que dice un Da historiador. tiempo a preparar a la población para un plebiscito, avisando con 3 días. Está muy bien. Sí, hombre, ¿cómo que no va a dar tiempo con la radio? Sí. Y sobre todo si van a ir a tu casa llevándote la papeleta para que la firmes. Y te llevan hasta el boli. Ah, a la papeleta y el boli. espera, que no te dije lo mejor. Hay que poner nombre y dirección en la papeleta. Claro, porque iban a tu casa a cogerla, claro, que es voto postal, pero todo en la papeleta, no en el sobre. Bueno, iba a ganar el sí, ¿no? Claro, está claro que sí, ¿vale? Iba a ganar el sí. Y que Hitler, un gran demócrata y siempre... Bueno, hay que decir una cosa. Hitler llegó democráticamente al poder y es lo que él decía a todos los demás. Es decir, él sí que decía que él no dio un golpe de Estado, que él no tenía una dictadura no democrática, porque los austríacos hubo una guerra civil en 1934 y sí que tomaron el poder un poco por las armas, ¿no? Y Hitler sí que iba contra los austríacos un poco de demócrata. Es interesante ver eso, ¿no? Y mira lo que hizo un historiador británico llamado Taylor, ¿no? Hitler reaccionó como si le hubieran pisado un callo cuando se enteró de este plebiscito, ¿no? Y es cuando empieza toda la trama ya de, pues mira, a tomar por saco Austria, a tomar por saco tal, y me lo zampo, ¿no? Sí, ya después había visto ya que podía hacer lo que quisiera, que los aliados no le iban a atacar, con lo cual dice, bueno, pues uno más, no pasa nada. Además, así que el 11 de marzo amenazó con invadir Austria 2 días antes del plebiscito y exigió la dimisión de Schöning y el nombramiento de, ¿cómo has dicho tú que se llamaba? Seyss-Inquart, ¿no? Seyss-Inquart, sí. Así claro. que yo el alemán, mezclado con un poco de francés, parece este nombre, Seyss-Inquart. Arthur Seyss-Inquart. Es que esto de alemán tiene todo menos nada. Bueno, pues entonces nada, la idea era que Seyss-Inquart llamara inmediatamente a las tropas alemanas para que ayudasen a Austria, restaurando el orden, que no estaba roto, pero en fin, esto es lo típico. Decimos que hay un problema cuando en verdad no existe y dando a esta invasión, porque ahora sí era una invasión, un aire de legitimidad. Y bueno, en ese momento, pues Schöning dijo que yo de plebiscito no he dicho nada, a mí que me registren. Pues aquí tenemos a Hitler, ¿no? A las 10 de la mañana del día 10, es poco después de este anuncio, ¿no? Que se fue en torno al 9, ¿no? El día 9, el día 10, a las 10 de la mañana, reunión del OKW. Está el general Keiter, el general Moss von Bieban, del Estado Mayor de Operaciones del mismo OKW, y Hitler les dice: hay que invadir Austria en la madrugada del día 12. Tenéis 48 horas para organizaros y evitar el simulacro de elecciones. Es decir, esto es como, bueno, chavalinos, organizar una invasión de un país en 2 días. Me imagino que la cara, bueno, a Keitel se le pondría la cara que tenía de pelota y diría: ¡ay, qué buena idea, jefe, qué buena idea! ¡Qué gran idea! En 24 horas movilizar un ejército, eso se hace ya. Sí. ¿Y qué pasaba? Que acabas de decir tú que toda nación tiene unos planes hechos, ¿no? Sí. Vale, pues Alemania tenía un plan que era Operación Otto. El plan Otto. El plan Otto era un plan que tenían los alemanes, una especie de juego de guerra o un simulacro operativo, que era en caso de que en Austria la República cayese y volviese el candidato Augsburgo, sí, al poder, que era Otto, dar un golpe de mano y tomar el poder en Austria, ¿no? La Wehrmacht. ¿Qué pasó? Que el responsable de este plan era el general Ludwig Beck
Y al parecer, cuando le llaman, esto es que el Führer nos da 2 días para invadir Austria. Beck, dame tu plan Otto. Y hace Beck, bueno, es que no está hecho el plan. Somos Que no prusianos, estaba pero hecho. Que no está hecho el plan. Y dice, a las 11 horas, a las 11, el convocado a la Cancillería fue el mismo general Beck, ¿no? Una hora después, ¿eh? Uno de los militares, eso, alemán más importante, pero era antinazi, ¿vale? Beck era de los que, digamos, consideraban que Hitler era un cabo austriaco, y no le Todos tenía eran mucha gracia. antinazis, todos lo dijeron. No, pero este sí, no, a ver, no era antinazi, pero no era nazi, o sea, era de los que juró lealtad al partido, pero por ¿sabes? Que les obligaron a todos, ¿no? Sí, era como lo del plebiscito. ¿Quieres seguir en el ejército? Sí, jura. Sí, por eso, justo. Por fin. Vale, pero este era de los que lo juró, pero bueno, no era nazi. Eso sí, era digamos, un patriota alemán y hacía caso al gobierno, ¿no? Entonces, él tenía la suerte de tener de ayudante de Estado Mayor a von Manstein, Erich von Manstein, que en sus memorias cuenta un poco esta participación en el plan austriaco, de invasión austriaco, y lo que hacen es, digamos, movilizar las tropas más cercanas, ¿no? Y que están, digamos, en la zona de Baviera y en la zona norte sur de Alemania, con frontera con Austria, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo el plan está concebido con infantería. Infantería que era hipomóvil, la mayor parte de las unidades de la logística se movía en caballos, y claro, y esto permitía, bueno, si se acercaban el día antes, con excusas de maniobras a la frontera, ganar un poco de tiempo, pero si no, digamos que los cuarteles generales estaban todos a 200 kilómetros casi de la frontera. Tenemos ahí unos problemas un poco de movimiento. Entonces aparece un personaje, que ya nos vamos aquí ya viendo muchos ya, que es Guderian, porque Guderian es un responsable de una de las unidades operativas de Panzer, la segunda Panzer Division, que está en Wurzburgo, a 400 kilómetros de la frontera austriaca. Tenemos, por un lado, infantería a 200 kilómetros y una unidad Panzer que está a 400 kilómetros de la frontera. Por eso se habla mucho de las averías de los coches, se habla mucho de que los tanques iban quedando por los arcenes, pero estamos hablando de 400 kilómetros más el recorrido por la zona austriaca. Añadimos que una de las unidades que se va metiendo en este Task Force, ¿no? Este octavo ejército que se va creando, es otra unidad de las SS que estaba en Berlín, a otros 600 kilómetros. Por lo tanto, esta unidad lleva a recorrer 800 kilómetros. Es impresionante el despliegue, tener en cuenta que aunque no hay batallas ni nada, sí que pone en prueba la movilidad de las tropas alemanas. ¿Vale? Y tienen gran papel en estas unidades, por ejemplo, las motocicletas, que uno de los, ¿cómo se llama este? El que hizo el libro... ¿Sí? ¿Cuál? Es que no me acuerdo, Granaderos. Unmeyer empezó también aquí. Rommel tuvo una pequeña participación. Es decir, hay muchos generales de carros que participan aquí a pequeña escala. Porque quizás no lo has dicho, pero la invasión no podía ser una invasión de infantería, como he dicho, de caballería. Tenía que demostrarse al mundo entero que el poderoso ejército alemán estaba ahí. Es decir, por eso lo dices tú, traer tropas hasta 400 kilómetros. No, si estamos diciendo que no va a haber ningún problema, más allá de algún disparo suelto de algún desaprensivo, por decirlo de alguna manera, con infantería normalmente lo ves, pero tú necesitas hacer una demostración de poder ante un pueblo y ante la prensa mundial. Una ocupación netamente blindada, aunque fuera con Panzer 1, Panzer 2 y carros y coches blindados. Claro, pues sí, pero sí que tenían, ellos no tenían muy claro que todo el ejército austriaco no se resistiese, y querían dar, aparte de lo que dices tú, un mensaje, ¿no?, de fuerza, querían cortar rápidamente tomar el poder en Viena, ¿no? Y para eso necesitaban una gran movilidad. Hubo un desembarco, la gente no sabe, pero el aeropuerto, no sé si lo va a comentar, el aeropuerto de Viena fue ocupado por tropas especiales de la Luftwaffe. Sí, por paracaidistas, pero sin saltar paracaídas. Sí. Bueno, fueron tropas aerotransportadas, que es un concepto de ocupación de un aeropuerto para luego vengan otras tropas a ocuparla. Así que ahí se puso en práctica un poquito lo que ya en España, por desgracia, estábamos comprobando en algún momento de la guerra, que era el uso de nuevas tecnologías y nuevas doctrinas. Sí, de hecho se movilizaron 300 aviones, se hizo bombardeo con papeles, panfletos de propaganda. Es decir, incluso es interesante, por ejemplo, que a Guderian le llamaron la atención. Hitler incluso vino a decir que los tanques iban con demasiadas flores, y había puesto flores, había puesto
banderitas, como para hacer un poco de fiesta, ¿no? De la invasión. Y porque era un elemento importante, decir a los austríacos, no, nosotros no somos enemigos, somos vuestros amigos, ¿no? Y un poquitín, para que veamos, ¿no? El orden de marcha, el Bueno, no orden has de invasión. comentado que igual que pasó con el falso ataque a la radio de Polonia, Mm, el motivo por el que Alemania entró en Austria es porque se supone que Suiza, como ya en ese momento, porque no lo hemos comentado, hubo movimientos de palacio, en un momento dado dimite Schöning y entra mm, Suiza y se manda un falso, porque no lo mandó nunca, luego se enteró, luego dijo, sí, lo había mandado, pero era mentira, un falso telegrama pidiendo a Alemania, lo que me ha dicho, que entrase en Austria para Ah, sí, ayudarle. Es sí, sí, decir, sí, sí. había un falso mensaje, una falsa solicitud que luego dijo que sí, pero que evidentemente él ni estaba consciente de lo que había, de que hubiera firmado un Sí, telegrama falsificado, un telegrama era mm. falsificado a su nombre pidiendo a Alemania que entrase. Y como dices tú, luego pues, posteriormente pues a lo hecho pecho, ya que entran pues vamos a recibirlo a lo grande y ya nos vas a contar cómo fue esa entrada. Sí. Bueno, el orden de batalla, un poco para que veamos las unidades que hay, que forman todas este octavo ejército, sería el siguiente. El séptimo cuerpo de ejército formaba el ala derecha del despliegue y contaba con la séptima división de infantería, con los regimientos de infantería decimonoveno bueno, yo lo digo en normal, y 62, la 27 división de infantería con los regimientos de infantería 40, 63 y 91, brigada de cazadores de montaña con los regimientos de cazadores 99 y 100 y el regimiento SS Germania. Y después el puesto de mando de esta unidad, de este cuerpo de ejército, se situaba en Traunstein. La séptima división debería interrumpir en Austria por Branau am Inn y Burghausen, para penetrar a continuación en el corazón de la Alta Austria. Es decir, esto es, digamos que su misión es entrar por la Alta Austria, digamos que es la zona de Passau, toda esa zona fronteriza que sigue el Danubio, ¿vale? Mientras que los restantes provincias austriacas son Volbarten, Tirol, Salzburgo, Carintia y Estiria, serían para las demás unidades, ¿vale? El resto de las unidades penetraría por la ciudad de Salzburgo y a continuación ocuparían el resto de la zona montañosa de Salzburgo, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, el 13 cuerpo de ejército se desplegaría con el ala izquierda con cuartel general en Bischofen y contaba con la décima división de infantería con los regimientos de infantería 20, 41 y 85 y la decimoséptima o 17 división de infantería con los regimientos de infantería 21, 55 y 95. Y después tenemos también, ¿no? Habíamos hablado un poquitín del papel estelar de las unidades de carros. Aquí estaba el decimotercer mando para cuerpos de ejército acorazado. Su zona de despliegue era prácticamente la misma que la del anterior cuerpo, aunque su cuartel general estaba cerca de la frontera, en Passau a Nin. Y su objetivo era también toda la zona de Alta y Baja Austria. Es decir, yo más o menos, para que os hagáis una idea, sería entrar por la zona fronteriza siguiendo el Danubio, ¿vale? En vez de meternos hacia el sur y Salzburgo, sería seguir el Danubio en dirección este, ir tomando todas las ciudades, camino, por ejemplo, Linz, que es la primera gran ciudad que hay. Muy cerca de Linz es donde nació Hitler, ¿vale? Y Que fue a posteriormente ver, fue a Viena. ver a toda la familia diciendo, mira lo que me traigo. O sea, Sí, sí, mira, papá no, papá ya estaba por ahí. Mira, diría, papá, hijo puta. eh, mira lo que llegó tu hijo que no iba a llegar a nada. Porque tenían bastante problemas con su padre. Entonces, cerca de Linz, era el pueblo natal de Hitler, y dirigían las tropas hacia Viena. Es decir, digamos que la punta de lanza, ¿no? La unidad más importante sería esta decimotercer mando para cuerpos de ejército acorazado, ¿va? Su objetivo principal era la toma de Viena. sí, Aquí si la estaba. gente ve ahora mismo un mapa, que lo tengo mientras hablas tú, ¿Mm? porque es bueno coger el mapa cuando se escucha No, en voy a todo el subir un podcast, mapa, Sau, voy a es una poner un carretera mapa. perfecta, Sí. es decir, de Braun am Inn, como dices tú, ¿Mm? pasando por las principales ciudades de Wels, Linz y demás, es una autovía, actualmente supongo que en aquellos tiempos Sí, pues, sí. una carretera bastante recta que lleva hasta Viena. Y tenían que cruzar, como has dicho tú, por aquella zona donde físicamente se puede. Es decir, no puedo atravesar Sí, las sí. montañas, sino que tengo que aprovecharme de los ríos y de los valles que crean las No, de confluencias de los ríos. hecho, por ejemplo, yo uno de los viajes que hice, uno que más me costó, fue coger el coche por el Danubio, en este caso desde Viena hasta Salzburgo, y pasé por Linz, pasé cerca de Passau después, y que hay ya la carretera tradicional es la que está justo al lado del río. Y ya es una buena carretera, ¿eh? No tiene grandes curvas ni cuestas, porque va justo al lado del río todo el rato, ¿vale? Entonces ya por ahí avanzarían bien. Tenemos la segunda división acorazada con la segunda brigada de fusileros,
la segunda brigada acorazada con el regimiento acorazado tercero y cuarto, y el quinto grupo motorizado de reconocimiento. Estos serían estas unidades de motos, que tengo un artículo yo sobre ellas en el blog, muy interesante cómo unieron la moto al concepto de caballería tradicional y crearon unas unidades rápidas de avance que eran la punta de lanza de la Blitzkrieg. Todo el mundo ve el carro, ¿no? Como comienzo de la Blitzkrieg. No, antes de ellos iban estas unidades de motos. Sí, lo que ha dicho Kurt Meyer lo comentaba, que su primera Sí, sí. unidad eran motorizadas que cuando llegaban a un sitio desmontaban, quizá como fue la caballería, la infantería montada a caballo que tuvieron los Sí, neozelandeses en la Gran Guerra. Es decir, ellos no peleaban a caballo o estos no peleaban en motos, sino que sí, llegaban, desembarcaban y llevaban con ellos su armamento y todo, y armamento ligero, evidentemente, no puedes, sí, sí. en una Monsidecar no vas a poner un 77 milímetros, ¿verdad? No, evidente. Aunque Puedes llevar a lo mejor a un vehículo de apoyo que lleva con un cañón, sí, sí. sí, pero que en aquella industrialización, aquella Alemania con poca industria automotriz poderosa, no era el momento todavía de ver grandes formaciones y nunca la vería Alemania. No, Alemania, pese a lo que nos vende el cine para engrandecer tu victoria, era más hipómóvil, ¿vale? Pues estas unidades de motos, para que lo busquéis en el blog, el artículo se llama la Kranzschutzen, la punta de lanza de la Blitzkrieg, ¿vale? Y teníamos un poco estas unidades de motos, ¿vale? La división fue reforzada con el séptimo grupo motorizado de reconocimiento, que había sido creado para formar parte de la cuarta división Panzer, ¿no? Ya tenemos un poquitín más. Además de todo esto, tenemos un regimiento SS, Leibstandarte von Hitler, sí, el estandarte, esta es, digamos, la unidad de élite. Sí, que después de Polonia le dieron un correctivo suficiente y dejaron de ser tanta élite. Sí, sí. Pero bueno, el comienzo era como lo que vendía Hitler como tal. Y tenemos aquí, como no podía faltar, las cosas raras de Alemania, ¿no? El regimiento General Göring de la Luftwaffe. Lo tenemos como unidad de infantería ya aquí. Solo regimiento, qué barbaridad. Sí. Solo en aquel momento y sí. no un gran cuerpo de ejército, Göring. No, todavía no. Bueno, ya hay que. Bueno, ya es bastante que haya una unidad de la Luftwaffe, ¿no? Y después tenemos al 10º mando divisionario provisional, que este iba un poco a su bola fuera de los apoyos. Este se dedicaría a la ocupación del Tirol, ¿vale? Es decir, si alguien ve el mapa de Austria ahora mismo, ¿no? Tenemos que Austria es un poco atípico, ¿no? Tiene una especie de piquita, ¿no? En el occidente, que es más estrecha y después ensancha, ¿no? Así, explicándolo, lo que está hacia el oeste, la parte occidental, en contacto con Alemania, Suiza e Italia, es el Tirol. Es una zona montañosa que tiene como capital histórica Innsbruck, ¿no? Y siempre fue un poco a su bola del resto de Austria, ¿vale? Siempre fue austríaca, nunca quiso ser anexionada por Alemania ni por los bávaros, pero es interesante que geográficamente, yo por ejemplo me pasó, estando en Salzburgo, que es el comienzo de la zona de la Alta Austria, ¿no? Cerca de Passau, me era mucho más corto irme en coche por la zona alemana cerca de Múnich, bajar hasta el Tirol por Alemania, que cruzar de Salzburgo a Innsbruck. La carretera era mejor, el tiempo, incluso con autopista, era mejor yendo por Alemania que yendo por el propio país. Lo digo para que entendáis que este despliegue alemán es independiente, porque iba a estar fuera de contacto del apoyo de sus compañeros. Por tanto, aquí ¿qué se manda en esta décima, ¿no? Se manda al 98 Regimiento de Cazadores de la Brigada de Cazadores de Montaña, al 61 Regimiento de Infantería, al 14 Regimiento de Infantería y al Regimiento SS de Deutschland. ¿Os fijáis? En todos los despliegues hay unidades de las SS y unidades de la Wehrmacht, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el partido quería mostrar también que esta conquista no era del ejército, era suya, ¿no? ¿Esaú? Sí, lo que estábamos diciendo, aquí había mucho de política y mucho de demostración, porque también lo ha dicho al principio, no lo hemos comentado, Hitler quería el Ausschluss, pero también quería un Estado independiente, es decir, como luego posteriormente pasaría con la Chequia o con la Polonia, es decir. Pero claro, ¿qué pasó? Que Hitler se dejó impresionar por esta aclamación que recibió y decidió que no, que en vez de un Estado gobernado por 6 Inskart, no lo voy a decir bien en este podcast hoy, que hubiera sido lo que le había prometido, lo que él pidió fue que se le anexionase, que Austria fuese una provincia más de Alemania, que fue quizá lo que 6 Inskiart no preveía. Y así que, digamos que Hitler planteó decir, bueno, no. Aquí vamos a absorberlo, vamos a hacer un Ausschluss,
que como te he dicho antes fuera del micro, la palabra alemana es más bien ocupación militar, más que unión o anexión. La terminología es muy importante y la lexicología también es importante. Y mientras los alemanes hablaban de ocupación militar, los austríacos hablaban de unión, unificación. Y aquí cada uno utilizaba la palabra que quisiera. Pues, digamos, antes de empezar la invasión, ¿no? Yo creo que podemos decirlo antes, yo creo que sí. Por ejemplo, te dije que había una de las unidades de tanques, ¿no? De carros, era de las SS, que estaba casi a 750 kilómetros, la Leibstandarte, ¿no? Por ejemplo. Aunque no es de carros, tenía unidades también motorizadas. Es interesante, como acabamos de hablar, casi todo el ejército alemán era hipomóvil, es decir, piezas de cocinas de campo, que tengo un artículo muy interesante sobre la comida de campaña alemana, la artillería, la munición, todo se movía con carros de caballo. Entonces, ¿qué pasaba? Que llevar tropas desde Berlín hasta la frontera era casi muy difícil, ¿no? Entonces hizo una cosa el gobierno alemán, Dietrich, que era un responsable de esta unidad, empezó a mover hilos y consiguió que de Berlín le diesen vehículos del transporte urbano, de la empresa pública de transporte urbano le diese camiones, el servicio de correos alemán diese camiones, que las compañías de mudanzas alemanas, imagínate llamando a todas las compañías, oiga, necesito hacer una mudanza urgente, dame 5 camiones, ¿no? Diesen camiones de mudanzas para llevar a los soldados y sobre todo y pintándolos rápidamente para ponerle... No. Deberían ir con el nombre, no. Yo me lo imagino hasta en autobuses de 2 plantas, tipo británico, de Londres. Sí. A ver, a día de hoy no mueven las tropas en aviones de pasajeros. Sí, no. Por desgracia, en España tenemos el recuerdo del Tupolev famoso de Afganistán, que era el JA 42. El JA 42, sí. Que era un vehículo, era un avión de pasajeros, ¿no? Es decir, se mueve todavía, ¿vale? Y, por ejemplo, no hace mucho, en España, en unas maniobras que hubo en Lituania o Letonia o por ahí, se llevaron con un ferry de Transmediterráneo, es decir, no, se hacen estas subcontratas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que sí que es viendo la Wehrmacht, ¿no? La Wehrmacht motorizada, el avance de la ciencia, ¿no? La tecnología alemana, ¿no? Pues no, lo iban con camiones de mudanza. Y lograron acercarse a la frontera, ¿vale? ¿Qué pasa? Sí. No, espera, que esto va a lo gracioso. Cuando llegan a Passau, en Passau había el típico militar de logística responsable de una estación de servicio, que era el almacén que se había planeado para la futura invasión de Austria y tenía un pequeño depósito de combustible, pero se niega a entregar el combustible a las tropas Panzer porque necesita el documento de orden de movilización número 1. Y no lo tenían. Eso es un funcionario de demasiada tontería. O sea, dígale la gasolina a una columna blindada. Claro, se negó porque faltaba el documento y él decía que no daba el combustible. Pero lo mejor es que la gente no se puede imaginar es que un alemán le va a hacer caso a ese funcionario y no le va a quitar la gasolina. No, pero llegó otro alemán. De hecho, ese orden de movilización número 1 solo se daba en caso de invasión de Francia, ¿no? Por lo tanto, no se había activado ese documento. ¿Qué sucede? Que al parecer Guderian llega y dice, mira, a mí me tocan los huevos, a estos Panoli sí, pero a mí no. Y lo obligó a darle combustible. ¿Qué sucede? Que el orden de movilización 1 no tenía tanto combustible para mover dos divisiones, claro, porque era la división de Guderian y la de las SS, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Guderian, inteligentemente, se había hecho con... Esto es otra cosa que es un poco de esa improvisación, que parece que los españoles somos los peores, ¿no? Te dije antes que no había plan de invasión de Austria, que lo hicieron en 2 días, ¿no? Sí. ¿De dónde sacaron los planos? Me imagino que de la guía Michelin, ¿no? Efectivamente, Guderian mandó ir a todas las librerías de la ciudad donde estaba la base de su cuartel a coger guías de viajes de Austria para tener la guía Michelin o la guía que fuese las máximas posibles. Y hicieron toda la invasión con la guía de viajes. Entonces, en esa guía de viajes, todavía a día de hoy, aparecen gasolineras, números de teléfono en contacto. Entonces, Guderian en persona, o sus oficiales de Estado Mayor, llamaron a todas las gasolineras en el camino hacia Viena para que estuviesen abiertas de noche y que iba a venir un buen cliente. Imagínate la situación, es decir... ¿Aceptas cheque de empresa? ¿Aceptas cheque de empresa? Del Reich, no de Austria. Es decir, hicieron una invasión con gasolineras vienesas, o sea, austriacas, tú imagínatelo, es decir, ni tren de suministros, ni camiones cisterna, ni nada. Porque veis un poco que a veces
el mito es más que la realidad. En este caso, bueno, fue un poco chapuceo todo. Es Sí, decir, pero que esto se demostró posteriormente en la invasión de la Unión Soviética. claro, Es decir, claro, cuando se claro. invadió Dinamarca, cuando se invadió Francia, cuando se invadió todos esos países, pues tenían, digamos, una buena red de carreteras, de gasolina, como Mm. dices tú. Cuando invadieron Prusia, la Sí, Unión sí, Soviética, dirían, ¿dónde está la gasolina más cercana? Y te pondría a 2000 verstas. Supongo que pondría los sí, carteles, sí. ¿no? Aproximadamente. De hecho, espera que tengo que mirar una cosa yo, espera, ¿eh? Hay un invento alemán que es Jerrycan. la jerrycan, La justo sí, Jerrycan, sí, sí. la La lata de, Wehrmacht lata de combustible. canister, la Sí. Wehrmacht canister, que quiero ver en qué año se creó. Bueno, Bueno, mientras lo va buscando, sí. no, en el 35 ya empezaron las ideas, pero se hizo popular en el 40, justo con la Sí, invasión de Francia, sí. sí, cuando los Sí, sí, franceses sí. todavía utilizaban camiones cisterna con una Sí, sí, manguera para llenar uno a uno los camiones, los alemanes habían desarrollado una idea muy buena, lo cuento rápidamente, que era, sí. dejaban unos tíos con decenas, centenares de latas, y Mm, mientras el tanque estaba en movimiento, iban a ir pasándole a mano una lata, la iba echando sí, dentro del sí. motor, porque el motor tenía capacidad de seguir funcionando mientras estaba siendo recargado, Mm, y iba funcionando, iban tirando las latas a los lados, y luego ya se sí, encargaba alguien de llenar las latas. Y sí. tanto fue así que durante la guerra de África, pues los británicos aprovecharon esa idea. Lo que pasa es que tiene una mierda de lata, con perdón, Mm, que se le escapaba la mitad del combustible en poco tiempo y ya no sí, digamos el sí. agua. O sea, pero que el modelo Jerrycan, que además Mm. estaba Es bien probado. Kahn es lata y Jerry es alemán, la lata de los alemanes. Sí, sí, pues fue un invento muy maravilloso, incluso que ha revolucionado. Actualmente Sí, sí. cualquier carro pues lleva su Jerrycan de una Mm, u otra manera para poder echar gasolina o sí. agua, cualquier combustible que necesite. De hecho, Saúl, no sé si lo viste, tengo un artículo yo sobre el secreto de la Blitzkrieg, la Wehrmacht Canister, pero para que lo encontréis es mejor que busquéis Jerry Can con dos R's, Jerry, Y Can, o ponéis gasolina en la lupa del blog. Sí, Porque veis perfectamente, o sea, el mejor invento que tuvo esto es que tenía tres asas. Y eso es lo que, a que te parezca una chorrada, permite que cuando es una persona coja la del medio y cuando son dos los que llevan la lata, o cuando se la pasan de una mano a otra, la cojan por los exteriores. Y eso permite que una cadena más rápida. Si solo tuviese un asa, no se podría pasar de una persona a otra. y además Entonces, pesa, porque creo que eran sí, sí, claro, varios claro. litros, o sea que eso no es Sí, cómodo sí, de 20 transportar. litros, son 20 kilos. Pues, Mínimo. pues eso, Más. pues es un saco de cemento bien cargado. Sí, sí. Bueno, Y y tenemos un poquitín eso, ¿no? El despliegue, que ya lo conté, los problemas de gasolina, ¿y qué pasa? ¿No? Entrarían por la frontera, ¿no? pues deberían entrar por el camino más fácil, ¿no? Claro, claro. Pues imagínate al guardia fronterizo a las 3, Sellando el pasaporte, ¿no? a las 3 de la mañana. No, pues lo que hicieron fue subir la barrera y decir ¡Viva Alemania! ¡Viva Hitler! Y Hay subieron una ellos. foto famosa de las tropas quitando la barrera, pero no la confundamos con la de Polonia, sino hay otra foto famosa Sí, sí, sí. de los fronterizos quitando la aduana, digamos, la barrera De hecho, típica. y se da la mano con el guardia. Aparece una foto hay un libro que recomiendo, que pondré el enlace porque es el mejor que hay así resumido, que es Las batallas incruentas de la Wehrmacht, publicado por Tikal, que es una editorial que publica muy barato, pero con muchas fotos. Esos son libros, no sé si conoces Tikal, Susaeta. Sí, Tikal sí que sí. Sí. O sea, Pues tiene muchísimas fotos. Es un libro con muchas fotos y aparece esa foto que tú dices justo de la frontera y se ve a un soldado alemán intentando romper la valla, pero justo a él hay soldados austriacos. pero hay niños, Y... estoy viendo la imagen, hay niños, hay No, civiles. esa es otra, esa es otra. Ah, esa es otra, vale. Sí, sí. No, lo de ser autopuesto fronterizo, claro, entraron por varios. No... Ten en cuenta que hubo 3 frentes de ataque, por lo menos. Y después en cada frente varias carreteras. Es decir, que yo creo que después ahí, no, en las ciudades eso fue ya, digamos, todo menos una invasión militar. Es decir, no hubo ni un tiro, la gente salía a las calles a aplaudir, que es un poco extraño, ¿no? Porque eran todos antes independentistas austriacos, eran solo la élite que obligaba a los demás a decir que no querían ser alemanes, la gente cambia muy fácil de ideología. ¿No? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando, no? ¿Cómo sale tanta gente a la calle? Es Sí, decir, bueno, la gente saldría, otros se suicidaron, hablaremos más adelante, otros salieron corriendo, en fin, hubo de todo. sí, sí. Por ejemplo, bueno, después cuando me hables del referéndum te voy a comentar una cosa, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un poco el camino hacia Viena, ¿no? Ese es el objetivo. A las 3 de la mañana, a las 3 horas del día 12, entran los carros. Y 3 horas más tarde, Hitler, estamos a las 6 de la mañana, madruga un poco Hitler con nosotros y se dirige de Berlín hacia el cuartel general de von Bock para, desde allí,
Von Bock era, digamos, el responsable de todo este ejército de invasión. Para desear desde ahí entrar en Austria. Su idea entra a las 9 de la mañana, junto con elementos un poco de la vanguardia, a ir viendo el avance. Él no va en primera fila, pero él está, digamos, en este avance, ¿no? Y, por ejemplo, en el avance alemán se encuentran cosas, bueno, así pintorescas, ¿no? Dice Guderian y sus tropas que los veteranos de la Primera Guerra Mundial salían al camino con sus condecoraciones en el pecho y nos saludan. Los vehículos fueron adornados en los descansos y los soldados obsequiados con alimentos, apretones de manos, abrazos, lágrimas de alegría. Ninguna disonancia perturbó la unión tan vivamente deseada por ambas partes y repentinamente estorbada y desvanecida. Los hijos de un mismo pueblo, separados por una desdicha política desde hace siglos, se reunían llenos de júbilo. Esto es un poco lo que describen los hombres, ¿no? Que vieron esta unión, ¿no? Tú, por ejemplo, Esaú, ¿tienes algo así desde el punto de vista político, las reacciones de alguno de los bandos? Bueno, quizás podríamos hablar de que cuando llegaron los militares también llegaron las SS, desembarcaron en Viena el mismo día 12 y rápidamente pues tiraron Austria tenía un buen sistema policial y tiraron rápidamente de los archivos y rápidamente pues empezaron a detener a socialdemócratas, a todos los enemigos del Estado fascista, como puede ser los comunistas, en este caso por motivos ideológicos, disidentes políticos, judíos, y empezaron a crear campos de concentración. Se calcula que a los pocos días 70.000 personas ya habían sido detenidas y la estación de ferrocarril del noroeste de Viena, que en ese momento pues no estaba muy usada, pues fue convertido en un campo de prisioneros de concentración improvisado. Y para cuando llegaron al plebiscito, para que hagamos una idea un poquito del nivel que se llegó, se calcula que aproximadamente el 10% de la población con derecho a voto, es decir, unas 400.000 personas, no pudieron votar porque se les había negado el voto. Y ahora hablaremos posteriormente del plebiscito, otro plebiscito en este caso, pero que sí, digamos que el ejército entró, pero también entró la SS con todo el poderío de un Estado nazi y con todo lo que supone para cualquier democracia, bueno, no una democracia, para cualquier Estado. Sí. Por ejemplo, hablando eso un poco de esa llegada, ¿no? Sí que es verdad que tomaron el poder muy rápidamente. Hitler iba un poco más tarde, entró a la frontera, los carros entraron a las 9 de la mañana, ¿no? Él a las 4 de la tarde entró y hizo una breve parada, lo que decíamos en broma, ¿no? En su ciudad natal, en Braunau. Mira, mamá, con lo que vengo. Mira lo que vengo, mira, tú, el que se ve en mi de pequeño. El lechero, el que no me decía que no iba a llegar nada. Eso, justo. El que decía que era un pintamonas. Cuando se me marché para Viena a pintar. Sí, pero era un pintamona. Las pinturas eran feísimas, ¿eh? Bueno, tampoco tan feas, ¿eh? No, a ver, yo no creo que... No. Yo casi hubiese preferido que se casa la pintura, no era tan malo. No eran tan malos, ¿eh? No. A ver, lo que pasa... Son paisajes, tío. Un paisajista de toda la vida, que eso había a miles en aquella época, vamos. Ya, creo que hasta Churchill pintaba mejor, y eso ya decir. Bueno, hay que ver si los de Churchill. Tenemos un poco ese, ¿no? Que para en su pueblo, esto es importante, es decir, un poco que quiere decir que él es austriaco, ¿no? También quiere reforzar esa unión. Y después, ¿no? Llega a Viena, a Linz, mejor dicho, perdona, y en Linz ya empieza a dar un discurso de Hitler en el balcón de Linz, que es la ciudad más importante de esa zona, y ya vuelven a avanzar las tropas. Es decir, Linz es una primera parada y siguen hacia Viena, ¿no? Digamos que van parando en pueblos, en Ampolsen, y siguen avanzando. Y es interesante que esto yo no lo sabía, que hubo una nevada bastante interesante y se les paró un poco el avance también. Los vehículos empiezan ya a notar el desgaste, piezas empiezan a fallar. Ten en cuenta que todo el desplazamiento de las unidades blindadas, ¿no? Se hizo por carretera, no había camiones para llevar los carros. Ahora se usan unas ¿cómo se llaman? Góndolas, para que los carros no se desgasten. Sí, para que no se desgasten. La gente piensa que los tanques van por las carreteras, ¿no? Los tanques van en trenes o van en camiones, como dices tú, o en vehículos, y no se bajan hasta que no están cerca de eso, porque eso desgasta mucho tanto el sistema de suspensiones, y sobre todo si tiene un sistema de suspensión Christie o uno cutre guay de aquella época, y los rodamientos se afectan. Pues aquí lo hicieron todo por carretera y estamos hablando que la que menos se había movido era 200 kilómetros y las que habían venido casi desde Berlín ya iban 600
por encima de los que iban a recorrer después. Por tanto, sí que es verdad que es normal que se fuesen quedando vehículos en las esquinas, ¿no? Y bueno, pues ya empiezan a llegar ya después de esa nevada en alguna zona, entran en Viena y empieza ya todo a caer todo eso que acabamos de hablar, ¿no? El gobierno ya estaba ya en manos de los nazis, empiezan a hacer listas negras, ¿no? Empieza a haber una persecución de la población judía, que es importante destacar que Austria no, cuando era parte del Imperio Austrohúngaro, la gestión de las religiones, aunque era católica Austria, era bastante abierta y de hecho en la oficialidad austríaca había mucho judío. Y sí que había, por ejemplo, un papel, digamos, bastante potente de los judíos en la cultura austriaca. De hecho, bueno, por ejemplo, Freud era austriaco y judío, gran cantidad de profesores de la universidad. Los que no le dejaron entrar en la Academia de Bellas Artes eran judíos también, algunos, y por eso es verdad que hay una gran, digamos, persecución de judíos con la llegada de Hitler al poder. De hecho, no sé si se habla de 130.000 los que marcharon, ¿no? Una cifra similar, Esaú. No lo he encontrado. Sí, 130.000, sí, sí, justo, sí. Está, sí, sí. 130.000 judíos habían abandonado Viena en el año 41, es decir, vivían 130.000 en la ciudad. Y lo importante o interesante, esto que yo lo había leído, había un impuesto que se llamaba la Reichsfleisch Tax, que era como el pago para salir del Reich. Todos los que abandonaban la Alemania de Hitler tenían que pagar un impuesto para poder abandonarla. Y estos judíos, antes de empezar lo que es el Holocausto y la mayor persecución, se les dejó marchar siempre que pagasen un impuesto. Y hubo unos 65.000 judíos de Viena que se quedaron porque no pudieron pagar el impuesto o creían que no iba a pasar nada. Fueron, digamos, asesinados o masacrados en los campos de exterminio. Y solo 2.000 judíos vieneses, de los que se quedaron, de estos 65.000, sobrevivieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es importante ver que en este momento sí que las SS comenzaron a hacer esas listas negras, ¿no? Que es que comentabas tú antes. Sí, y como he dicho, ya estaban, pues como había pasado en la Alemania nazi, también los socialdemócratas, los comunistas, lógicamente por su ideología contraria a los nazis, y supongo que no perseguirían mucho a los católicos, pero sí que persiguieron, por ejemplo, otras minorías como los gitanos, de los que hablaremos más adelante, y quizá entraremos en un apartado muy peliagudo que veremos, si no te importa, en un ratillo, que es la participación de los mismos austríacos. Porque aquí parece que vinieron todos de fuera, como siempre hemos dicho antes, todo lo malo austríaco es alemán nazis, y todo lo bueno alemán es austríaco. Claro, pues no. Había nazis austriacos y había miembros de ese frente patriótico que eran muy radicales también, claro. Es decir, cuando estábamos hablando de que se unieron los socialcristianos, que eran conservadores, ¿no? Con los Heimwehr esos, los Heimwehr tenían casi más en común con los nazis que con los socialcristianos, ¿no? Los católicos. Sí, o sea que ya no vamos a empezar a hablar de, pues, yo qué sé, de gente judío limpiando las calles, de progromos en diferentes sitios. Ya no creo que sea el momento y... No. Pero bueno, sí que decir verdad que lo que has dicho tú, que los aliados no hicieron nada. ¿Verdad? Fíjate tú que he encontrado que el único país que más se quejó de la ocupación de Austria por parte de Alemania fue el gobierno mexicano. El único, sí. Sí, que además es un gobierno de izquierda que apoyó durante la guerra civil al gobierno de la República. Y de hecho, pues en España no ha reconocido casi hasta el año 80, me parece. Sí, porque todavía el gobierno republicano allí está instaurado. Y tenía parlamento en México. Yo estuve en el auditorio, bueno, como el de música de allí, ¿no? El más importante de México DF, que era el Parlamento español en el Chile. Bueno, pues como digo, lo que tú decías, ¿qué va a pasar con los aliados? Pues nada, aquí ni Francia, ni Gran Bretaña, ni la Italia de fascista, que ya había encontrado que no le iban a reclamar nada de su territorio, pues se quejaron un poquito y se callaron. Y es quizás aquel audio que utilizamos para iniciar el podcast de Camino al Armagedón. Sí. Dejasteis que Alemania ocupase Renania, Ruhr, que ocupase Austria, y claro, luego extrañaba que en el retiro invadiésemos Polonia, ¿no? Era como esta idea. Bien, y llega el momento en que Hitler pues dice que también hay que hacer un plebiscito, ¿verdad? Para
para poder conformar este aulo, esta unión. Así que él pero también... eso el plebiscito, creo que, Sí, que hay que decirlo, sí. porque Hitler se vino arriba, es decir, lo que tú decías. Sí, lo que he dicho, que bueno, iba a dejarlo como sí. Estado independiente, pero oye, mira, ya creo que es que Oye, verdaderamente queréis ser. Eso, justo. Mira, ahí, por ejemplo, el regimiento SS Leib Estandarte de Adolf Hitler, que es el que llegó con él, de escolta, llegó el día 13 a lo largo de la tarde, ¿no? Y después ya el día siguiente, a las 5:30, era el Führer el que hacía su entrada en la capital austriaca. Esto es lo que dice un historiador francés llamado André Sí, es Michaux. buenísimo. Dilo. Dice aquí, lo viste, ¿no? A ver si es lo mismo. Se dirige al centro de la ciudad en medio de una verdadera marea humana. Es un triunfo sin igual. Todas las casas, incluso todas las iglesias, están engalonadas con los colores hitlerianos. Nunca se recibió a nadie de tal manera, ni al jefe militar que regresaba victorioso ni al emperador. El plebiscito tiene efecto allí, en la calle en donde el 90% de la población lanza gritos de alegría. Los periodistas del mundo entero se quedan estupefactos, los diplomáticos aturdidos. Esto no es una anexión, es realmente el Axlum, la unión de dos pueblos atraídos el uno por el otro. Esto es un poco lo que él ve. El cepillo mayor del reino. Sí, ¿Qué es eso del cepillo mayor del reino? ¿Qué es? ¿Qué cuenta? Que no sé lo que es. El cepillo siempre se ha dicho aquel que coge a su jefe y le calienta mucho el oído y le dice que es muy bueno por ser el cepillo mayor del reino. No, pero este era antinazi, ¿eh? Sí, pero que bueno, que le decía que allí el 90% de los que estaban allí apoyaban. Bueno, sí, vale, sí. Muy que más Claro, yo me imagino llegar ahí, ¿no? Esto es como llegar triunfalmente, ¿no? Y ver todo esto, que son, digamos, invadidos, ¿no? Porque no son liberados, es decir, a ver, puedo entender que se ven liberados. Es una invasión militar, no es una unión, es una invasión militar. Entonces, claro, es que cuando Hitler propone ese referéndum, que ahora me vas a comentar un poco el referéndum, el plebiscito, el segundo. Sí, el plebiscito. Bueno, el plebiscito era el 10 de abril del 38, es decir, apenas un mes después. La papeleta decía así, esta es como la anterior. ¿Está usted de acuerdo con la reunificación de Austria con el Reich? Atento, reunificación. Ya partimos de una palabra muy interesante, reunificación. Es que nunca estuvo unida, pero bueno. Nunca estuvo unida, yo qué sé, muy gracioso. Pues ¿está usted de acuerdo con la reunificación de Austria con el Reich alemán, que se promulgó el 13 de marzo del 38, es decir, la invasión? Y vota por el partido, y además vota por el partido de nuestro líder Adolf Hitler. Es otro voto, solo o sea, con voto múltiple. Está de acuerdo y además tienes que votar por el partido de Adolf Hitler. Bueno, pues a partir de ya no vas a votar más, ya. Vas a votar esta vez al partido único y ya no votas más. Pues había un círculo enorme, que te lo he pasado por WhatsApp mientras hablábamos tú y yo, que decía sí, y un circulito muy pequeño que decía no. Bueno, estoy viendo. Sí, bueno, el plebiscito se celebró el 10 de abril, participó el 99,7% de los votantes y bueno, no fue ni libre ni secreto. Directamente, aquí los funcionarios no iban a tu casa a recoger la papeleta, sino que estaban al lado de las cabinas de votación y recibían la papeleta en mano. Digamos que no la metías con una aula, sino que sin sobre, justo. Sí. Así que... Interesante, por ejemplo... es que en las ciudades, el 90 y pico votaron tal, pero en algún pueblo de la zona del Tirol... Ellos decían que no, que querían ser independientes. Ellos dijeron que no. Sí, y votaron un 70 y pico por ciento, o sea, que sí, pero un 30 y pico por ciento que no. Es decir, o sea, eso es echarle huevo, Claro, echar los huevos. Es decir, hubo pueblos, por ejemplo, en Innerbilgraten, el solo 73% estaban a favor. Es decir, si en el resto del país era el 95%, en estas pequeñas localidades de los montes... el 73% a favor. O sea, había un 28%. Es que allí no había mucha radio, no habían escuchado que ves. Bueno, tú como buen letrado que eres, evidentemente esto tiene luego que hacerse su contraparte. Es decir, tuvo que esperar hasta el 27 de abril del 45, cuando un gobierno provisional austríaco pues declaró nulo el Ausschluss, declaró nulo y sin afecto el Ausschluss. Entonces, en ese momento ya Austria no fue considerado como parte de Alemania, sino como un estado independiente, y fue ocupado y controlado, no vamos a terminar poca, tranquilo, por la Comisión Aliada hasta el año 55, cuando el Estado austríaco restauró su soberanía. Y estuvo muy triste de haberse quedado en el lado del telón de acero. Por muy poco. Por muy de poco, hecho, bueno. Cuando estuve en Viena yo, en el Palacio Schönbrunn, en el que estaba afuera, sí que ahí fue donde se firmó y bueno, sí me informé un poco sobre el tema, estuve leyendo. Interesante, una cosa importante, todo es simbólico, ¿no? Y vimos que Hitler hizo una entrada, un discurso, pero hizo un gran desfile triunfal, ese gran desfile que se hace siempre, que en vez de hacerlo en Berlín, lo hizo en la propia Viena,
pero con algo simbólico muy interesante, que es que se unían elementos de la Wehrmacht, por ejemplo, desfilaron, ¿no? La segunda división Panzer, la 27ª Infantería y miembros de las SS Leibstandarte y el regimiento, cómo iban claro que tenía que estar, el de Goering, ¿vale? Pero también desfilaron tropas del Bundesheer, es decir, se fueron mezclando elementos austriacos con los alemanes para ya simbólicamente, incluso en este desfile militar, la unión, ¿no? De hecho, hay fotos del único vehículo que tenían los austriacos, que era un vehículo llamado el Stein, que era un 6 ruedas, una especie de tanqueta, bastante, a ver, ahora la vemos y dicen que es una mierda, pero bueno, parece un BMR de los actuales, un Pizarro, uno de estos. Y era el único vehículo que tenía los austriacos blindado que desfila junto con los invasores, ¿no? Es decir, que es interesante que ya el desfile es un desfile de unión, preparando el referéndum. Tú ya pensaba en ese plebiscito, ¿no? Pero ¿sabes? No todos los oficiales quisieron unir al ejército alemán. No, me imagino, hay gente que... Pero hubo uno, que quizá ahora no caes, que no se quiso unir y que es muy famoso. Bueno, sí. El de George Ludwig von Trapp, que fue un oficial de la Armada Austrohúngara y que él decidió que él, además era un héroe de la Gran Guerra, de la Armada, volvemos otra vez de la Armada. Sí, de submarinos, creo que era de submarinos. Exactamente, era de submarino, había sido un genio militar de la época y digamos que cuando vio lo que venía, pues no se lo pensó más. Él no huyó a través de la montaña, él cogió el tren y se marchó con su familia, se fue a Estados Unidos donde pues ya vivió. Pero todo lo demás es verdad, la monja, los hijos y demás es verdad. Pero que sí. Dime. Sí, no, es interesante que cuando la gente ve Sonrisas y Lágrimas, parece que es una película... No, pero está basada en hechos reales auténticos, sí. Sí, se exiliaron. Él decidió que él no iba a estar en el ejército nazi. Además, ¿te acuerdas que hay una escena donde él vuelve de unas vacaciones y ve que en su palacio le han puesto la bandera nazi? Sí. No, y el hijo que estaba simpatizando, uno de ellos. Exactamente. Y la hija estaba intentando salir con el cartero que de repente se habían nazificado. O sea, la película tiene toda esta edición y él lo dice, no pienso estar con los nazis. Entonces, ese momento de que él marcha y bueno. En fin. Bueno. Y tú sabes que los militares, por ejemplo, estos, a lo mejor Saúl lo conoce seguro, los partidos, los soldados siempre hacen medallas, ¿no? Incluso de todo. Hay una medalla que se llama la medalla sur... No, a la ocupación de Austria. La medalla sur Erinnerung under 13 de marzo, no sé cómo dice en alemán, ¿vale? Medalla conmemorativa del 13 de marzo de 1938. Es decir, la campaña de Austria. Es más absurda que la campaña. Sí. Es la medalla de la campaña. Es una medalla en la que en el reverso tiene puesto la fecha de 13 de marzo de 1938, ¿vale? Y un lema que pone ahí, bueno, establecida como la oficial para el Auschwitz, aparecía en el reverso de la medalla. Es decir, aparecía la fecha y Osterreich en no sé qué, Führer de Volks. Es decir, el imperio. Un imperio. Un Führer, un caudillo. Sí, esa era su frase. Era un pueblo, un caudillo, sí. Y en el medio, 13 de marzo de 1938. Sí. Y después, en el otro lado de la medalla, aparece dos hombres uniéndose como una especie sobre un podium que está con el águila nazi. Sí, y con la gran bandera. Una bandera. Justo me lo has dicho y la he encontrado rápidamente. Y están como agarrándose, digamos, el que mantiene la bandera, entiendo que es Alemania, y el otro que está como subiendo la bandera. Sí, está subiendo a agarrar la bandera. Sí, la unión. Es muy simbólica, sí. Pues habrá algún soldado, eso, que en su historial, en su medalla, pues llevaban eso, todos los que participaron. Se dieron 320.000 medallas. ¿Entendéis un poquitín el despliegue de tropas? Yo no me la pondría, ¿eh? Yo si fui un oficial, yo soy un soldado. Una más para la colección. Sí. Ahora se dan también por méritos pacíficos y méritos... Sí, pero pero que esto es una burla a un militar, vamos. Bueno, pero bueno. Se puede encontrar en internet fácilmente. Escucha, depende cómo lo enfoques. Es decir, yo puedo decirte, nuestra gran maniobra rápida de penetración en el territorio enemigo hizo que no hubiese respuesta. Claro, a ver, lo que proponía von Manstein era eso, era que no hubiese... Es decir, tú si paras el frente, puede haber algún soldado que se venga arriba y dispare. O un policía que dispare, o un guardia de frontera. Pero si la superioridad es tan grande...
el bloqueo del enemigo, ¿me entiendes? Es la técnica de shock and power, ¿no? Es decir, la que usan los americanos, ¿no? Es destruir en el primer momento al enemigo, romper sus posibles respuestas para, con una supremacía militar, acabar con el enemigo. A ver, no es del todo falso que fuese una... A ver, si se llega a parar el frente, no llegan a avanzar rápido, puede haber organizado una respuesta. Cosa que, claro, con esta maniobra en 2 días Bueno, de cruzar un le país... dieron la medalla a todos los mecánicos, exactamente. Sí, a todos, a los mecánicos y a los mecánicos, todos, sobre todo, por el trabajo que hicieron. Sí, sí. Bueno, No, mucho. Quizás para Y ir, bueno, para ir vamos poco acabando un terminando. poquitín. Sí, quizá lo que decíamos antes, los gitanos también sufrieron el acotamiento. Estoy viendo aquí un poco reacciones que he encontrado sobre la situación. Bueno, los católicos, bueno, te habría preguntado, oye, la Iglesia Católica que tanto había apoyado al Partido Católico Cristiano Social, ¿qué pasó? Bueno, pues según el cardenal Theodor Initzer, declaró el 12 de marzo, los católicos vieneses deben agradecer al Señor por la forma incruenta en que este gran cambio político ha ocurrido y deben orar por un gran futuro para Austria. Huelga decir que todos deben obedecer las órdenes de las 9 instituciones. Y el pueblo austríaco, igual que el pueblo alemán, pues cuando hay una autoridad, es verdad, rápidamente lo van a obedecer. Como ya decía, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. No metes en los regionales porque tienen lo que perder. Aquí tiene mucho que perder. Y luego, evidentemente, los luteranos, pues encantados. Porque decían, según decía Robert Kauer, que era el presidente de la minoría de iglesia luterana, Hitler había venido a salvar a los 350.000 protestantes alemanes de Austria. O sea, que son un 10% de la población, un poquito menos, pero bueno, él había... Bueno, bastante, sí. Sí. Así que nada, bueno, ya hemos dicho que nadie le hizo mucho caso. Se conformó como una especie como de, hemos dicho, de gobierno, ¿verdad? De gobierno territorial. Se instauraría como una región dentro de Alemania y posteriormente, pues si quieres hablamos un segundillo de qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial y cuáles eran los planes aliados para una Austria. cosina, sí, voy a hablarte de una cosa antes. ¿Qué pasó con el ejército alemán, ¿no? Con el Bundesheer. Bueno, se unió completamente, ¿no? Sí, pero oficiales pasarían con su rango. Pero claro, ese es el tema. El territorio austriaco se repartió en 2 capitanías militares o zonas militares, ¿no? El Weltkreis de 17º con cuartel general en Viena y el 18º con sede en Salzburgo. Después también se crearon 2 divisiones de infantería, la 44 acantonada en Viena y la 45 basada en Linz. Y después estas 2 unidades formarían parte ya del ejército alemán, lo que tú dices. Se crearon 2 unidades austriacas, la 44 y la 45, y se unen a las de la Wehrmacht. Después, esta 45 división, la que estaba en Linz, se formó en base a la primera y cuarta división del ejército federal austriaco. Es decir, básicamente lo que hizo la Wehrmacht fue fundir las unidades de la primera y la cuarta y dieron lugar a la 45 división alemana. Y la segunda división austriaca y la tercera dieron lugar a la 44 división alemana con sede en Viena, ¿vale? Es decir, más o menos van haciendo eso. También, por ejemplo, las tropas de montaña, que son para mí la élite, ¿no? Después de, digamos, de los paracaidistas, sí. Sí, en Austria, yo me acuerdo cuando visité Austria, en Salzburgo, en el castillo de Salzburgo, hay un museo muy interesante sobre las unidades de montaña de Salzburgo, y en Innsbruck, cerca de donde se hacen los saltos estos de Año Nuevo, justo donde empiezas a subir a la estación de salto, hay un cuartel que tiene un museo, el museo de las tropas tirolesas. Esas 2 unidades son de montaña, ¿vale? Las de Salzburgo y las de Tirol. Y estas dan lugar a la primera división Heeresjäger, que ya son de las famosas que llevan la flor de Edelweiss y todo esto. Son ya, digamos, unidades de élite, las Heeresjäger, del ejército alemán, ¿vale? Y también van creando, ¿no? Antes de esta Segunda Guerra Mundial, se crearon otras 2 divisiones de origen también austriaco durante la guerra, que sería la segunda división y la tercera de cazadores de montaña. La segunda, con sede en Innsbruck, se creó con elementos de la sexta y octava división austriaca, las históricas, las que te dije yo antes, para dar forma a la tercera de cazadores, acuartelada en Grans. Y también, en esta de Grans, se crearon con elementos austriacos de la quinta y séptima. Es decir, lo que hizo el ejército alemán fue unir elementos de divisiones austriacas para dar lugar a 3 divisiones de Heeresjäger. Es decir, básicamente, de hecho, hay un juego que he jugado mucho, el Hearts of Iron,
que casi no tienes unidades de Heeresjäger, y cuando haces el Axlum te aparecen las unidades de Heeresjäger en el ejército alemán. Sería esto que estamos aquí, ¿no? Y después hay una división austriaca, que es la Schnell Division, división rápida, que tenía ciertas unidades motorizadas, estos vehículos que te hablé antes, estos medio tanquetas, que va a dar lugar a la cuarta división ligera del ejército alemán. Es decir, vamos viendo un poquitín cómo va esa anexión militar, ¿no? La política me la vas comentando un poquitín ahora tú, pero bueno... No, pero poco a poco, vamos a ver, la situación de Austria en lo político ha sido quizá de olvidar, y esto cualquier otro que no escuche por eso ahora mejor o nos podrá criticar, es de ignorar su pasado, es decir, de considerar, primero durante la guerra se estableció lo que se llamaba el Tratado de Moscú en el año 43, en que se unieron en Moscú pues los supervivientes de diferentes partidos políticos para lo que siempre se ha hecho después de la guerra qué. Entonces ellos lo primero que establecen es que bueno, que Austria no ha sido libre de todas sus acciones, por lo que hemos dicho, por el Anschluss, e incluso de que dice, bueno, pero es que el Anschluss, antes de llegar al Anschluss había, bueno, entonces ellos se retraían incluso al golpe de Estado del 34, es decir, ellos planteaban como que políticamente la Austria verdadera es la previa a todo el golpe de Estado y a la dictadura que había habido del Partido Católico, Nacional Católico, Social Católico, como queramos llamarlo. Con lo cual, ellos intentaban un poquillo como decir, nosotros no hemos sido. Tanto es así que incluso durante los juicios de Nuremberg, tanto a los principales líderes austríacos no se les pudo acusar de acciones contra lo que se llamaba normalmente las acciones, no recuerdo exactamente la palabra, perdóname un segundito, siempre tengo estos problemas, pero bueno, que no se les podía acusar de crímenes contra la humanidad sino dentro de Austria, sino contra crímenes de la humanidad en otras situaciones, o de romper la paz, etcétera. El juicio de Nuremberg sería muy complicado ahora mismo meterlo y no tiene sentido. Pero bueno, los austríacos desde siempre han considerado que ellos no tienen nada que avergonzarse, que ellos lo han hecho todo muy bien. Podemos entenderlo como un simplismo por mi parte. De hecho, por ejemplo, para que veas un elemento, se crearon unidades de SS solo con sede en Austria, por ejemplo. Y han tenido los principales campos de concentración, pero te dicen que eso lo trajeron ellos. La Ostmark también, SS Ostmark, la SS Osterreich, y varias unidades de la Totenkopf y, por ejemplo, Das Reich, tenían gran porcentaje de austriacos en comparación con la población media del Reich, ¿no? Es entonces, bueno, que sí, que es verdad que a lo mejor no fue Austria, sino Alemania la que lo hizo. Pero bueno, ellos tienen la teoría de la víctima que les ayude a seguir para adelante. Incluso, como hemos dicho, hasta que Hitler fuera austríaco. Y así y todo han conseguido avanzar, pero claro, actualmente cualquiera que sepa algo de política sabe que en los últimos 30 años o 20 años en Austria han gobernado partidos de derecha o lo que llaman la extrema derecha. Lo que se llama liberal austriaco, que sí que roza la extrema derecha. Sí, pero que muchos además son conocidos, que muchos de sus líderes pues te sueltan una soflama antijudía sin problema, o incluso lógicamente, como se dijo en su momento Ratzinger, pues los más mayores en su momento pues, participarían en unidades militares. Pero como bien he dicho tú, hubo una gran participación de austríacos en unidades SS que no corresponden con el peso total de su población. Entonces ahora mismo en Austria hay un choque, porque cada vez que alguien intenta sacar ese pasado filonazi de los austríacos, pues rápidamente se le tacha de todo, de anti-austríaco y demás. Un dato, para que os hagáis la idea. 1,5 millones de austríacos sirvieron en la Wehrmacht y en las SS, ¿vale? Y 380.000 habría unos 4 millones de austríacos, creo. Claro, sí, los tres pequeños, sí. 380.000 murieron, es decir, sí que tuvieron una gran participación, ¿vale?, en la guerra. Voluntarios unos, los de las SS todos, y otros forzados por levas. Eso es verdad, como también hubo alemanes, que nunca se los puede olvidar, que no todos los alemanes eran nazis, ni que todos los soldados alemanes eran nazis. Es decir, había soldados que estaban ahí porque les tocó estar ahí, y hicieron, algunos harían masacres y otros no. Pero realmente hay que recordar que no todos los soldados de un ejército comparten los ideales. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama El ejército de Hitler, que habla un poco de la nazificación de la Wehrmacht en el frente ruso, ¿no? En el frente ruso aunque mantuvieron, me hacía siempre gracia de la película Stalingrado, un pequeño chiste para un poco romper este momento cuando decía el protestante, le iba a decir, no, el sacerdote levantaba y decía, porque todo soldado alemán lleva en su hebilla, Dios está con nosotros. En un momento dado un soldado agacha la cabeza, mira la hebilla y dice, anda, ¿verdad? Lo pone no, Dios está con nosotros. Es decir, mantenían esas cuestiones de religión. No, de hecho, el Dios está con nosotros, tengo yo el podcast que explica la historia de ese lema. Ah, sí, pues cuéntalo, que no recuerdo. Sí. Bueno, es un lema que surge ya antes, ¿no?
está No, que el evidentemente es origen, histórico, pero que no lo habían el sí, ejército sí, alemán no lo había quitado. es Gott mit uns, Dios es con nosotros, ¿no? Empieza ya en el Imperio Romano, hay una frase, un verso, ¿no? Del Nuevo Testamento que dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, Emmanuel Sí, es Dios con sí. nosotros, ¿vale? Entonces empieza ya, ya con la época de Federico el Grande, en 1700, ya empiezan a usar el Gott Minus en las banderas, en los estandartes, y después con la unificación empieza ya a ponerse en las hebillas. ¿Qué pasa? Que se asocia al ejército alemán en todas sus versiones, ¿vale? Los Waffen-SS no llevaban ese lema de Gott mit uns, sino llevaban mi honor es la lealtad. Meinen ich gebe Treue. No sé cómo se dice en alemán, pero es mi honor es la Sí, pero lealtad. se ha entendido, sí, sí. ¿Por qué? Podemos entenderlo que es por algo muy sencillo. El Dios católico, el Dios cristiano, es un Dios judío. Y por ello no pueden tampoco, en esa fase de paganismo, es decir, no hay que olvidar, la gente, no voy a meterme en berenjena, ¿no? Pero el movimiento nazi, aunque en origen se basó o quiso mover a los cristianos y a los católicos, ¿no? Realmente era un movimiento, no digo ateo, sino más bien paganista. Detrás del nazismo hay una ideología pagana que intenta volver a los dioses germánicos porque concebía o pensaba que el dios de la Biblia es un dios semita. Y había, hasta en este caso, es decir, en el caso este de las Sevillas, está bien claro que el soldado tradicional alemán o austriaco creía en que Dios era lo importante, mientras que los SS no hablaban de eso, hablaban ya de conceptos como, bueno, el honor, pero que tiene Sí. también un elemento religioso, pero es importante. Y de hecho, aunque os parezca extraño, hay un libro muy bueno sobre la Gestapo, que lo tengo reseñado en el libro, en el blog, de la Gestapo, que habla de los cuerpos que tenía la Gestapo y uno era sobre religión. Y no es el de los judíos, ese tenía un departamento aparte. Este era uno de persecución de. A ver si recuerdo el nombre, espera, a ver si lo tengo aquí, ¿eh? Lo busqué, si buscáis Gestapo en el blog, en la lupa lo encontráis. Era aquí está, el 4B, el departamento 4.B de la Gestapo era para temas religiosos. Y ahí tenía, digamos, la lista de curas católicos, curas luteranos, que no eran nazis, porque dentro de la iglesia nazi se estaba creando una iglesia nacional alemana basada en el luteranismo, pero con elementos nazis, y que era la que estaba absorbiendo a todas las iglesias luteranas y tenía como objetivo hacer desaparecer la católica. Pero bueno, es decir, esto Sí, bueno, sería. hubo muchos Sí, sacerdotes sí, católicos que sufrieron en su sí, sí. cuerpo los campos de concentración. Por ¿No? eso Eso digo que lo de God Minus podríamos sí que hacer está. cualquier día el tema de la Sí, sí. persecución a los católicos. Pues lo de God Minus sí que está en el blog, lo puedes buscar, Dios está conmigo. Bueno, Y es pues, interesante. como digo, no quiero entrar mucho más No, porque no, ya nosotros vamos a acabamos. hablar Yo del creo que Auschwitz. contamos el Auslum, contamos. La No, pero por maravilla ejemplo, a táctica un de austriaco, ocupación. yo creo que a un austriaco esto sí le interesaba. Sí, y a mucha El gente, porque austriaco, claro, sí, todo el sí. mundo dice el aula, dice tú, pero ¿cómo que el aula? O sea, la reunificación, pero ¿cuándo fueron unificados? Y hemos tenido que partir del fin del Sacro Imperio Germánico con la ocupación napoleónica y hemos acabado pues hace 2 días, Sí, en las sí. elecciones hace 2 días. Por Pero ejemplo, es sí, interesante, para que veas un poquitín, ¿no? Hubo una absorción, una nazificación, una alemanización de Austria, ¿no? Pero los austriacos siempre se consideran un poco distintos, ¿no? Y hay una unidad que es la 44 División Alemana, la Hoch und der Meister, es decir, la unidad del Gran Maestre, y que es, digamos, una derivada de la Orden Teutónica, ujú, que fue la única que tenía autorización posteriormente de llevar en sus emblemas, por ejemplo, ¿cómo se dice? Las sombreras. En vez de sí, llevar la las simbología chatarreras, nazi, digamos, sí. las chatarreras podían llevar una cruz católica modificada como emblema del pasado austriaco. Una cruz católica, digamos, como una muestra de que eran unidades imperiales. La 44 División de Granaderos del Reich. Ujú. Sí, porque muchas unidades, cuando lo explicamos en su momento, cuando se crea el ejército de Weimar, tuvieron que
acoger en su seno los emblemas y los distintivos de unidades que habían desaparecido. Los ejércitos, las unidades no desaparecen, se fusionan. Se fusionan y heredan el historial. Exactamente. Entonces, pues pasó mucho durante la República de Weimar que muchas unidades tuvieron que conservar las tradiciones de otras unidades que habían desaparecido. Sí. Pues bueno, yo creo que... Bueno, Francisco, yo creo que sí. Que el objetivo ya está, ¿no? Yo creo que... llevamos casi 2 horas hablando. 2 horas y bien. Contamos lo que es el Auschwitz, contamos lo que hubo de... Con lo que era la Austria de la época, sí. Yo creo que mucha gente oyó hablar del Auschwitz, pero las explicaciones que hoy dimos de la política, ¿no? Pero también un poco lo que más hablé yo, que fue de la parte militar, pudo aclarar a la gente un poco el despliegue, aclarar cómo se hizo, los imprevistos que hubo, las enseñanzas que hubo también para el ejército alemán sobre el uso de combustibles, el movimiento de carros. De hecho, hubo un debate muy interesante entre el OKW, que acabamos, que era que viendo la cantidad de carros averiados, la cantidad de Panzer que se iban quedando por las esquinas, uno dijo, pues está bien claro, el futuro es el pasado, los caballos. Los caballos no se quedan. Lógicamente, los caballos no se quedan tirados. Y otros dijeron, no, fueron 600 kilómetros en 3 días y eso no lo hacen los caballos. Claro, es que depende cómo lo enfoquemos. Es verdad que fueron quedando carros, pero es que fue un movimiento en alguna unidad de más de 900 kilómetros en 2 días. Que eso alguno tiene que haber dicho, es que no teníamos que llevar los carros por las carreteras. Claro. A lo mejor después pensaron en hacer góndolas, porque ya después con los grandes Tiger, los grandes Panther y los grandes carros, ya se hizo el transporte en trenes. Sí, pero vamos, que los transportes en trenes son desde la época de la guerra de sucesión norteamericana. Vamos, sí, pero no es nuevo. No es nuevo, no. Pero bueno, es interesante que estos Panzer, ¿no? Los primeros Panzer eran un poco más que un tractor. Sí, era un tractor. 2 eran básicos, o sea, en su peso, en su armamento, eran de entrenamiento, ellos nunca habían sido. Hay una historia muy interesante sobre los Panzer como los llamé yo, los Panzer del Kaiser, es un podcast que no sé si cuando salga esto ya estará publicado en Casus Belli, donde hablo de la 7V, y cómo al final de la guerra los alemanes empiezan a plantear la construcción de los Leichte Panzer, los carros Panzer ligeros, y cómo que evidentemente la Segunda Guerra Mundial empieza al revés, empiezan en vez de con un carro pesado y luego ligero, empiezan con carros ligeros y acaban construyendo carros pesados. Y muy pesados. Tanto como que durante la Primera Guerra Mundial hubo un intento por parte de los alemanes de crear el K-Wagen, que era un monstruo de 150 toneladas con 4 cañones de 77 milímetros. Y cuando uno acaba la guerra y ve los diseños de Hitler, del Maus y demás, dice, sí, al final todo volvemos siempre, esto es un péndulo, volvemos de un lado a otro. Pues ya está. Yo creo que estamos ya. Saúl, yo creo que voy a recomendar a los oyentes que escuchen el que hicimos de la creación ¿cómo se llama? Del ejército de Weimar. Sí, del ejército de Weimar. Porque ahí hablamos de los carros. Sí. Creo que hablamos de esto que acabas de decir tú, hablamos un poco de los carros que se iban haciendo ocultos en Rusia. En Rusia, evidentemente. Y además unos acuerdos que eran muy beneficiosos para Alemania, y resulta que llega aquí y le dice que con los rusos no hay que hacer nada. Y entonces lo corta. Lo joden. Sí. Hay otro momento muy gracioso de la película de Stalingrado, no es. En este caso creo que es la de Enemigo a las puertas, donde un francotirador dice, no, yo conocí a aquel porque estuve en Alemania estudiando. Dice, lo que pasa es que cuando volví me dijeron que yo que hacía en Alemania y ¿de qué me llamando el ejército? Mentiroso, me llevaron a un campo de concentración soviético. Pues en Siberia. Yo creo que recomendamos que escuchen nuestros 2 capítulos de Camino al Armagedón, que están en la lista aquí de iVoox. Os pondré el enlace también para que lo tengáis más fácil ya encontrar directamente. Pero no acabó el Camino al Armagedón, nos quedan mucho que contar. Iremos contando poco a poco. Nos quedan anexiones. Hasta el 1 de septiembre aún nos quedan unas cuantas situaciones. Los Sudetes, nos quedan por ahí los Sudetes, nos queda Memel, nos queda también, por ejemplo, Abisinia, no hablamos de ello. Nos puede quedar también zonas de China, que es muy interesante. La Segunda Guerra Mundial empezó en el 39 o empezó en el 34. Exactamente. Pero que sabe. Lo dejo ahí. Bueno. Pues claro, Saúl, muchas gracias por volver a ti, Francisco, por invitarme, como siempre, a tu canal. Esta es tu casa también. Cuando quieras nos mandas uno de tus solitarios también, de esas historias que tú cuentas, que hay muchas de Saúl en Metralla de Historia. Y a los oyentes, pues muchas gracias por escucharnos. Solo os recuerdo 2 cosas: que si os gusta ver un Artist Podcast, deis a me gusta, compartáis entre vuestros amigos en redes sociales el podcast, y no olvidéis nunca que ver un Artist Podcast es la historia hablada, pero siempre tendremos la historia escrita en verunartisthistoriamilitar.blogspot.com.